¿Estamos listos? Sí. Hola a todos, bienvenidos a otra edición del canal Sigamos la Idea. Estamos en el Late de nosotros. Estamos hoy en día con Catalina, la verdad. Algo que hablamos durante la semana, que íbamos a conversar sobre el tema del conflicto mapuche. Vamos a conversar sobre los orígenes, todo este tema contingente hoy en día, pero para que lo podamos entender y obviamente podamos aprender un poco más sobre el origen, cómo conduce esto y cómo llega un poco hasta nuestros días. Todo lo que estamos viendo en televisión, en las noticias, este tema de contingencia, la verdad es que el objetivo de este programa es que nos permita entender un poco más esos conceptos. Hoy en día estamos con Catalina, bienvenida, y ha estado con nosotros anteriormente. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, Sí, Catalina es la historiadora de nosotros o la researcher de nosotros. De hecho, Catalina obviamente es investigadora, es market researcher y la verdad es que nos viene a compartir un poco de información para que entendamos. Esto tal vez te saca un poco de tu disciplina, pero, pero más o menos va en relación a la investigación. Y efectivamente hoy vamos a tratar este tema, porque es el tema del conflicto mapuche, los orígenes. ¿Cómo te tomaste, Catalina, el tema cuando lo viste en un inicio? Es mucha información, supongo yo. Años. Eh, sí, voy a tratar de ser lo más didáctica posible, a tratar de que se entienda lo más posible y tratar de ser clara, concisa, porque es un tema súper largo, súper conflictivo, súper engorroso de entender y por eso voy a tratar de explicarme de la forma más fácil posible para que se pueda entender. Y tratar de que no se alargue mucho tampoco, porque es un tema muy extenso, la verdad. Por eso también traté de puntear los temas para no abrirlos tanto, porque si no, esto daría para más de un programa. Exacto, es muy largo el tema. La verdad es que, bueno, tenemos dame un momento, tenemos algunos participantes ya. Andrés Berríos, ¿cómo estás, Andrés? Nos dice, hola, buenas, saludos para ambos, qué buen tema para tratar de entender. Sí, esa es la idea, poder entender el conflicto, poder entender un poco qué cosas están más o menos justificadas, por qué el tema mapuche es tan relevante y obviamente por qué también el Estado en parte no lo ha podido resolver. Tal vez lo podamos deducir acá entre nosotros. Voy a, voy a, mm, Voy a invitar a todos también a que aprovechen de dejar sus saludos, sus comentarios en el chat. Nosotros estamos saliendo obviamente por Facebook Live. Eh, todos los miércoles, obviamente, a las 9:30, ya nos atrasamos un poco, la verdad, pero vamos siempre todos los miércoles a las 21:30 y posteriormente les doy el aviso, todos estos materiales se están subiendo a YouTube, están bien ordenados por carpetas, así que si tienen cualquier duda los pueden consultar, incluso si quieren profundizar en algo también se pueden contactar con nosotros y pueden también darnos algún tema que quieran trabajar o si quieren alguna profundización también les podemos recomendar alguna bibliografía o algún material en específico. Estuvimos con un abogado, estuvimos tratando diversos temas, estuvimos con un asesor previsional para el tema del 10%, estuvimos también con el abogado, también se viene un tema constitucional también con el abogado de nosotros, estuvimos el sábado en una edición especial con un especialista en economía desde España. Entonces estamos tratando de hacer este material didáctico que sea de ayuda obviamente para todos. Mira, algunos comentarios que nos están llegando. Glenda Ayala, hola, buenas noches, Glenda. Carlos nos dice, hola a todos, un gusto saludar a todos, para mi amiga, un cariño y abrazo a la distancia. Muchas gracias, Exactamente, Carlos. exactamente. De hecho, también ahora se une Claudio, como siempre, nos dice, grande Cata, por fin, y qué gran tema, te escucho. Sí, hay harta expectación, así que Hola, tú, Claudio. sí, Sí, tú me mandaste. espero poder llenar esa expectación que tiene. Sí, sí, pero ahí podemos ir complementándose, eso es lo bueno de este programa. ¿Cómo iniciamos, Catalina, con los orígenes? Bueno, vamos a dividir el tema en varias aristas. ¿Ya? Primero vamos a hacer una breve pasada por lo que son los orígenes y la historia un poquito del pueblo mapuche para comprenderlo un poco. ¿Ya? Eh,
para situarnos en lo que son los mapuches. Y luego nos vamos a ir ya un poco a los tratados que se firmaron acá, no internacional, los tratados de acá con la corona española, con el pueblo con el Estado de Chile, y luego nos vamos a ir a los conflictos y cómo perdieron sus tierras. Exacto, exacto. Y ver de esta manera también para que podamos entender cómo el contexto. ¿Sí? El objetivo de esto es poder entender un poco la historia. Un saludo, Cristian Lara, nos dice saludos Catalina y Germán. Sí, saludos, Cristian. Saludos, Cristian. Empecemos, Catalina, no sé, Empecemos. tú mandaste un material, ¿qué hago? ¿Lo comparto Sí, me ahora? gustaría ir con el material, por favor, Perfecto, para que vayamos a la par, porque yo lo hice como un apoyo y para que nos vayamos como un punteo. perfecto. Creo que es más, una forma más grata de poder ver el tema. Perfecto. No sé si se ve bien ahí o necesitan Sí, que... ahí se ve sí, mejor, yo creo. Ahí se ve sí, pero mejor. yo creo que la pantalla completa sería mejor porque ¿Sí? sí, Ya, dame un momento. Listo. Cada cierto rato lo voy a ir moviendo para poder ir viendo los comentarios. sí, tranquilidad. Listo, acá estamos, Ya, en grande. comencemos entonces. Vamos a partir, como dije, en un principio por una breve pasada por el pueblo mapuche. Avanza nomás, Germán, a la primera slide. Bueno, como dice ahí, los mapuches, bueno, arqueológicamente y antropológicamente, se habla de culturas prehispánicas de Pitrén y el Vergel, que son culturas que estaban en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt, por esos lugares. Y se dice que ellos son descendientes directos de estas culturas prehispánicas que se desarrollaron entre el río Bío y el seno de Reloncaví, que llegaba más o menos hasta Chiloé. También se habla mucho de que estas culturas prehispánicas también tenían mucho que ver con Monteverde, ¿ya? Monteverde, disculpa, Catalina, Monteverde es un lugar hoy en día, si mal no estoy, es histórico porque encontraron no sé si unas momias, parece que eran, que son más antiguas que incluso las egipcias, incluso mucho más antiguas que las momias chinchorro. Eso se está estudiando ahora porque Monteverde no nos deja de sorprender a todos los que somos historiadores, antropólogos, que estudiamos todas estas materias, no nos deja de sorprender nunca Monteverde desde el momento de su aparición, de su descubrimiento, porque Monteverde cuando se descubrió fue algo que rompió todos los paradigmas de lo que se había dicho desde la aparición del ser humano y desde los nómades, los sedentarios y todo lo que se había dicho en ese momento, porque fue como un cambio en todo lo cronológico que se había dicho de cómo se había asentado la especie humana. Así que ahora se está estudiando eso. Por eso O sea, digo que podría haber empezado Monteverde acá. nunca nos deja de sorprender. ¿Ah? Podría haber empezado acá la historia humana. Sí, se dice. Hay una posibilidad. Se dice. Bueno, ahí también se ve bueno, ahí está el mapa y se puede ver también abajo que hay una pequeña línea de tiempo donde se puede ver más o menos desde cuándo es la aparición del mapuche hasta, bueno, los tiempos de nuestra actualidad, porque aún existen. No es un pueblo originario que se haya extinto. Y entre medio se ve el momento en que llegaron los españoles acá al territorio chileno, territorio Claro, americano. prehispánico no estamos refiriendo obviamente a esto es precolón, exactamente, antes que Claro, llegara, perfecto. O sea, básicamente desde el año 100 más o menos, por lo que estoy leyendo, al año 1450, o sea, estamos hablando que es casi toda la historia humana hasta la Edad Media de lo que uno conoce cuando te pasan en el colegio, siempre te pasa la historia como europea, claro. hasta la Edad Media. Claro, pero estos son según los arqueólogos y los antropólogos, las culturas prehispánicas de las que descienden los mapuches. O sea, se Perfecto, dice que ellos vienen de ahí, de esta perfecto. cultura. Continuamos. Sí, de cualquier duda o pregunta, chicos, nos van agregando al Sí. chat. Yo estoy mirando el chat por acá, así que Uh-huh. lo veo y lo vamos preguntando. Bueno, la siguiente lámina habla de que, bueno, yo creo que muchos han escuchado hablar de los picunches, los huilliches, los lafquenches, los pehuenches, los puelches, etcétera, etcétera. Y a lo mejor
No se habla, mira, ahí justamente Cristian estaba preguntando algo de que dice la presencia mapuche de los trasandinos en Espérame, Argentina. déjame compartir la pregunta. Exactamente, Cristian nos agrega. La presencia mapuche, obviamente, como dijiste tú, trasandina, o sea, en Argentina de ahora. También, sí, los mapuches vienen de la zona sur. Y antes, si hablamos de antes de los colonos, de antes de la colonización, esto no era Chile ni Argentina, era todo un territorio solamente. Entonces los pueblos mapuches vienen desde ahí. No es que vengan desde el lado de la Argentina y cruzaron la cordillera y llegaron acá a Chile o al revés. No, es todo un territorio en ese momento, porque no estábamos separados por fronteras de Chile y Argentina, ¿ya? Pero sí, aquí hay una excepción a lo que iba a explicar justamente ahora de los principales grupos, que los que yo le decía, que yo creo que muchos han escuchado hablar de Picunche, Huilliche, Pehuenche, Lafkenche, los Cuncos, etcétera, etcétera. Y eso es porque todos estos no es que sean los Picunches, los huilliches, no. Estos son grupos mapuches, pero los mapuches se dividían en donde ellos estaban asentados. Todos estos grupos son mapuches, pero los picunches son en el idioma de los mapuches, que es el mapudungún o mapuzungún, que muchos le dicen así, que es exactamente lo mismo, no hay ningún error. Los picunches son la gente del norte, ¿ya? Perfecto. Antiguamente se dice que venían, que incluso habían asentamientos mapuches desde La Serena hacia abajo. Desde ahí era el territorio mapuche en su totalidad. Bien, bien extenso, muy Sí, extenso. muy extenso el territorio, desde la Serena hacia abajo. Entonces, allá estaban los picunches, que eran la gente del norte. Ahí, entre paréntesis, yo puse los promaucaes, que significa enemigo salvaje. ¿Por qué? Creo que también hayan escuchado hablar de los promaucaes. Los promaucaes son los picunches, son como una rama de los picunches, y estos son los que fueron enemigos, los incas, cuando llegaron al territorio chileno, por decirlo así, le pusieron promaucaes, que significa enemigo salvaje en el idioma de los incas. Claro, porque ¿Ya? los incas tampoco pudieron avanzar más allá. También hubo una cierta mezcla, porque también hubieron algunos indios que se fueron con ellos, que eran como más pacíficos, también se fueron con ellos. Pero claro, los incas tampoco pudieron pasar hasta más acá de cierto territorio porque se encontraron con los mapuches también. Y ese fue el primer gran levantamiento del pueblo mapuche, que fue contra los incas. ¿Ya? Perfecto. Ese fue el primer gran levantamiento. Luego tenemos los huilliches, que es la gente del sur, ¿ya? Ellos están como del Biobío, el río Tolté, más o menos, toda esa zona. Ellos son los del sur, ¿ya? Los picunches son los del norte. O, si lo hablamos así como para que se entienda, los mapuches del norte, ¿ya? Correcto. Los huilliches serían los mapuches del sur, ¿ya? Sí, Los sí. picunches, además, también fueron los primeros mapuches que se encontraron con los españoles cuando llegaron, porque como ellos eran los del norte, fueron los primeros Claro, que se encontraron, ellos fueron, ¿ya? ellos fueron la frontera, el grupo de choque, se Justamente. podría decir. Los pehuenches se les dice a la gente del pehuen. Y el pehuen es el fruto de la araucaria. No sé si lo conocen. Es como Sí, sí, una. El piñón. Es como el sí, sí. piñón. Es como esa piña, Que ¿cierto? Que, no, es un piñón pequeñito. Y ese piñón se le llama pehuen. Su nombre es pehuen. ¿Ya? Por eso ¿ya? los pehuenches son la gente del pehuen. Ay, escucho un eco, fui yo, ¿no? ¿No, no? Ya, como ellos eran la gente de Pehuen, generalmente estaban como en el centro, ¿ya? Perfecto. Los lasquenches eran la gente de la costa. Evidentemente, como su nombre lo dice, ellos estaban en el mar, cerca Claro. de la costa, ¿ya? Y finalmente vamos a poner los puelches, que es como lo que yo le estaba explicando a Cristian también, por su consulta que él hizo. Los puelches son la gente del este, pero la gente que está después de la cordillera son los que están en la Pampa. O sea, vendrían a ser los mapuches que están en Argentina. ¿Por Perfecto. qué? Porque no sé si alguien ha escuchado a lo mejor a los abuelitos o cuando va al campo, cuando de repente dicen, viene el viento puelche.
Ah, ya, sí, sí, ¿Ya? sí, he Viene escuchado el eso. viento puelche. ¿Por qué? Porque el puelche es el este, viene el viento del este, por eso se llama viene el viento puelche, ¿ya? De ahí viene. Por eso se le llama a la gente del este puelches. Y ellos son los que están en Argentina, en La Pampa. Los trasandinos. Claro. También vale decir que acá están también, no sé, po, los lafkenche, como eran los de la costa, ellos también hubieron mucha mezcla. Ellos se juntaron, por ejemplo, con los chones, con todas las. Y hubieron mezcla ahí que salieron, que estaban ahí que se mezclaron con los chonos y con muchos otros pueblos originarios que eran marítimos, ya que estaban en las costas. Igual que los lafkenche, también se mezclaron con los cuncos, y hay un montón de mezcla entre medio con los pueblos, con ellos también, ¿ya? Y están también, después aparecen los que yo creo que también los deben haber escuchado, que son los yanaconas, Sí, ¿ya? sí, Los yanaconas son los indios que se tomaron presos los españoles y los dejaron como servidumbre. Ya ellos son los siervos, los esclavos los indios esclavos de los españoles son los yanaconas. ¿Ya? perfecto. Esa es la otra excepción. ¿Ya? Y con respecto al idioma, que se dice mapudungún, mapuzungún, o también se puede escuchar el polchugún, cuyegún, porque también ellos, entre ellos, también se hablan de su idioma según de dónde viene, según de su procedencia. Perfecto. Mira, tengo algunos comentarios, Catarina, disculpa que te interrumpa, voy a aprovechar, bueno, Cristian nos manda un ok con la respuesta. Uh -huh. Ana María también un saludo, felicitaciones para ambos, muy buen tema. Bueno, y Cristian Muchas también gracias. agrega, ok, Puelches, bueno, no tenía idea, gracias por el aporte, sí, es verdad, no sé si tendrá que ver algo con algunos, tal vez tiene que alguna derivación con los apellidos, tal vez incluso. Ay, no, Eh, no, no, no sé tanto yo genealógicamente. Sí, no, no, yo me imagino, yo he escuchado apellidos Puelles por ahí, por ejemplo, con Puelche, que tal vez tenga que ver como una raíz Puede similar. ser, No, puede puede ser. ser. Perfecto, entonces para hacer como un resumen, tendríamos la estructura original que serían o sea, los mapuches son un conglomerado de tribus, supongo yo, Sí, si no digo las palabras adecuadas, pero un conglomerado de tribus norte, sur, eh, costa y pampa, se podría decir de una otra forma. claro. Y ellos conforman todo el espectro mapuche, o sea, Sí, originalmente estaríamos hablando que su extensión territorial era más o menos hasta el sur de La Serena, extensiva hasta el sur e incluso hacia Argentina y costa completa. claro. Eran Sí. un gran pueblo. No sé si entre ellos tenían relaciones o tal vez eran el mismo pueblo, pero separado como por comuna. Tal vez una cosa así, para entenderlo de una forma. Igual también de repente se separaban por comuna, porque de repente había de todo, porque había muchos Ya. que sí tenían buena relación, habían otros que de repente no se pescaban, también había mucha relación comercial, entonces había de todo entre medio. Pero sí Súper. era muy organizado en el sentido de que, bueno, si seguimos la siguiente lámina, Sí, eh, te la comparto al tiro. Te la comparto al tiro. Déjame streamearlo acá. Perfecto. si seguimos la siguiente lámina, ahí mostramos ya un poco más de su organización sociopolítica, ¿ya? Correcto. En donde vemos, por ejemplo, en la organización social tenemos el love o love, ¿ya? Puede ser llamado de cualquier manera. Ya, Acá eso es a la derecha de la lámina, a la ¿cierto? derecha, claro, donde dice organización social, ahí tenemos love o love. Puede Sí, ser sí. de cualquier manera llamado. Mira, ahí hablando de apellido Puey, Germán, que tú estás hablando de apellido Puey, no llegó un saludo. Nos llegó un saludo. A ver, déjame ir allá, tienes toda la razón. De hecho paradójicamente después, pues, eh, sí, Soledad Carter nos dice felicitaciones, buen tema. Sí, efectivamente, no sé si tendrá que ver algo por ahí con los puelches, no lo sé. No lo sé. Puede ser. Sigamos descubriendo. Bueno, tenemos Love o Love, ¿ya? Y esto es la organización social más básica de los mapuches, que sería su familia, ¿ya? Porque ellos se organizaban en familia, ¿ya? Y era por linaje, ¿ya? Entonces la más básica eran los Love o Love, y la autoridad que estaba a cargo del Love, la autoridad mapuche que estaba a cargo era el Lonco, ¿ya? Correcto. Que generalmente era como el jefe de la manada, por decirlo de alguna manera, el jefe Sí. que era como el más viejito, porque los mapuches eran polígamos, ¿ya? Perfecto, perfecto. Tenían muchas mujeres,
¿ya? Pero dependía también de la riqueza que tuviera, porque también entre más rico fuera el mapuche, entre más riqueza tuviera, entre más adinerado fuera, que eso se le llamaba de los no sé mucho la pronunciación, ellos podían tener hasta 7, 8 mujeres, ¿ya? Uno que era más normalito se conformaba con 2 o 3 nomás, Ya. ¿ya? Pero y ellos vivían en clan, ¿ya? El dueño o sea, el que estaba a la cabeza del loft era el lonco, ¿ya? Si ¿Correcto? había más de un loft, que podían ser 2, 3, eso ya constituía un rewe, ¿ya? Que sería un clan familiar completo y estaba a cargo del cacique, ¿ya? En muchas Perfecto. oportunidades también el lonco cacique es lo mismo, porque a veces se fusionaban, era la misma persona, ¿ya? Entonces a Ya. veces cuando hablan de lonco cacique puede ser exactamente la misma significación, ¿ya? Perfecto. Rehue tiene que ver con la casta familiar, ¿ya? Y yo creo que esta es una palabra que han escuchado mencionar mucho ahora, hoy en día, por las noticias del Machi Celestino Córdoba, Sí, porque sí. él lo que está pidiendo dice que él quiere volver a su rehue. Entonces, ese era eso es lo que quiere Celestino Córdoba, volver a su rehue, y ese es el rehue. Y también el rehue es reconocido como un tótem, que es la foto que vemos acá, por eso sale esta foto aquí, Sí, sí. que es como un tótem, no es como un tótem, es un tótem que representa a la familia de ese rehue. Por eso se le llama rehue también al tótem. Entonces muchos lo confunden porque tienen la misma significación, ¿ya? Eh, Sí, bueno, eso es lo que... ¿Mm? disculpa, Catalina, que tenemos una pregunta. No sé si te interrumpo un momento con el detalle, pero nos están preguntando acá. Glenda nos pregunta si había que pagar dote para tener más mujeres. De hecho, algo que me llamó la atención también tiene que ver con que habían clases sociales también dentro de la Sí, estructura. había clases sociales como en todos lados, pero la diferencia, por ejemplo, algo que era muy marcada la diferencia acá, incluso cuando Ignacio Domeyko vino para Chile, él quedó impresionado la diferencia social que había, ya desde esa época, en la sociedad chilena, porque el chileno que era pobre, pobre, vivía en la miseria, o sea, vivía con garrapatas, en un suelo de tierra, Sí, sí. en una choza, y la organización de los mapuches, el que era más pobre, vivía mucho mejor que el chileno. ¿Por qué? Porque De la la época, organización de la época. de la época. ¿Por qué? Criollo en ese tiempo. Sí, no, de la época. ¿Por qué? Porque había como el chorreo que había de recursos en la organización Sí. mapuche era mucho mejor que el de la chilena. Se repartía más. Por lo tanto, sí habían niveles, como el que era rico, el que era pobre, pero se notaba menos porque como quien dice el chorreo de los recursos era mejor distribuido, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Perfecto. Y con, Disculpa, Catalina, lo que pasa es que también me llama la atención que, bueno, Ignacio Domeyko, como dato, uno de los primeros ingenieros que llegó a Chile, de hecho, si mal no recuerdo, era como botánico. Él llegó como a estudiar sí, las plantas, los básicamente lo que había, minerales, lo que existía acá en esta zona, wow, obviamente, recorrió todo Sudamérica. Y bueno, se quedó principalmente acá y claro, ahí conocí a los mapuches, eso de haber sido ya mucho posterior a la corona, incluso, de haber sido tal vez primero, de hecho, pues ya parece que ya estábamos constituidos como república, Ignacio Domeyko es bien posterior, es como después sí. del Bueno, ahí 1000. vamos a ir explicando los años, un Perfecto. poquito más. Ya, bueno, continuando con la organización, entonces, bueno, quedaban en Rehue. Justamente vivían más en sintonía con la naturaleza, por eso también ellos eran recolectores, cazadores, ellos sembraban, viven mucho de la tierra. De hecho, más adelante, cuando hablo de su creencia, ellos creen en la Ñuque Mapu. La Ñuque Mapu es la madre tierra. Ya ellos tienen mucho respeto por la naturaleza. Por eso también se crea este conflicto con las tierras. Pero bueno, ahí nos estamos adelantando un poco. Bueno, para finalizar acá las condiciones sociales, bueno, y como decía Glenda, sí, tenían que, o sea, sí pagaban, o sea, no sé si era como pagar un dote, pero cuando se casaban los mapuches secuestraban a la mujer.
Ah, ya. Ya Chuta. la iban a secuestrar la noche antes de ¿Ya? casarse, pero eh, todo Llegaban con eso esa casa. era conversado con el papá de la Ya. susodicha, ¿ya? Y ahí cuando lo conversaba le decían, ya, pues yo te voy a pagar tanto y me la voy a llevar. Ah, ya, pero, o sea, había un arreglo, Había una un especie de arreglo, arreglo. más que una dote, porque la dote viene como del te voy a pagar un porcentaje de tal cosa, porque mi hija vale tal cosa, así que me tenéis que pagar ese porcentaje. Como que Correcto. el dote viene como más reglamentado. Acá era como un trato nomás, una tranza, así como, ya, un arreglo. Perfecto. Te voy a pagar tanto y la voy a venir a raptar para casarme con Pero ella. igual es importante, pagaba el que se llevaba a la mujer, no el Sí, padre de la mujer. Po. sí. El padre, porque usualmente uno lo conoce al revés, que el padre de la mujer le paga para que se la lleven. No, po, no, es que, bueno, Acá es a al lo mejor revés. es ahora, Acá es al revés. porque Sí, generalmente la dote la paga el que se lleva a la familia porque deja a la familia con un integrante menos, entonces pedís plata. perfecto. Por eso se Perfecto. paga la dote. De ahí viene la dote. Perfecto. Mira, que Cristian nos agrega, nos dice, respetan los bosques, los lagos, su entorno y repartían sus recolecciones en su clan. Justamente, por de ahí viene lo que decía yo, el Ñuque Mapu. Bueno, para terminar, bueno, después en la organización social tenemos el aquí van a perdonar un poco con la Ayarehue, el Ayarehue. Ayarehue, el Ayarehue, que el Ayarehue eran cuando se juntaban 9 rehues, ¿ya? Ya, Y estos eran en casos de que había que resolver algún conflicto, algún problema, alguna cosa que hubiera que solucionar, alguna festividad, y ahí se juntaban 9 rehues y formaban una Ayarehue. Y ahí en el Ayarehue también se elegía un toki que tenía un nombre que se llama un huetoki, que ese era el toki de paz, que era para solucionar esos tipos de problemas, ¿ya? Caso contrario, aquí ayúdame un poco, Germán, porque el GC me tapa el nombre, entonces no puedo pronunciarlo bien. ah, el Butalmapu, Amaru, el perdón, ¿cómo? Butalmapu, el Butalmapu. Butalmapu. El Butalmapu es cuando se juntaban muchos ayarrehue, y eso era en tiempos de guerra. Y ahí elegían al Toki, que era el Toki Toki, que era el Toki de guerra, el militar, ¿ya? Perfecto. Y tenemos ahí el último, que está partecito, que es el Voy Wen Voe, ¿ya? Acá Voy a la Wen Voe. izquierda, a la izquierda, en las autoridades mapuches. Él es la autoridad mapuche religiosa. Y él es el que Correcto. hace toda esta fiesta religiosa con las machis, o los machis, ¿ya? Esas son las autoridades mapuche y su organización social. Ahora, continuando, ahora un poco más lo que decía Cristian también en su creencia y religión, los mapuches, perdón, ellos eran politeístas, ¿ya? O sea, Ya, creían en más de una deidad, es que no sé si decirles Dios, porque ellos no le decían Dios, ¿ya? sí, Ellos sí. porque ellos se basaban principalmente su culto en espíritus de sus antepasados, ¿ya? Que ellos lo llamaban los pillanes y las wangulen, ¿ya? Los pillanes eran los espíritus de sus antepasados, Correcto. ¿ya? Así como un poco como los Rapanui. Sí, todas estas culturas ancestrales creían mucho en eso. Así que no es raro que muchas tengan las mismas creencias, ¿ya? Los pillanes eran los espíritus de sus antepasados a los cuales les rendían cultos. ¿Correcto? Los espíritus de sus antepasados hombres. Y las wangulen eran las mujeres, Perfecto. los espíritus mujeres, wangulen. Y además ellos tenían ¿cómo se llama? Un ser superior, que para los cristianos, para nosotros que hablamos que somos más occidentales, diríamos que sería como un dios, o el dios, no sé, o Alá para los Sí, musulmanes. Ellos no le llamaban dios, para ellos era un ser superior, que gobernaba todo, ya era un perfecto. ser superior que gobernaba a ellos, es Yenechen, me Ah, perdona ya, un sí, poco sí. Sí, sí. con Viene Chen. Yenechen, ¿ya? A ellos, cuando hacen sus principales celebraciones, es al que veneran, ¿ya? Sobre todo cuando hacen su guillatún, que es la mayor celebración que tienen los mapuches, ¿ya? Y como decía Cristian, ellos también creen en la ñuque mapu, ¿ya? Mucho la ñuque mapu.
que se vendría a ser Madre Tierra. Ñuque Mapu significa Madre Tierra. Y por eso ellos respetan mucho la naturaleza. Por eso viven mucho de la naturaleza también. O sea, ¿Ya? convengamos también, Catalina, Por eso tierras son tan importantes. no, pero termina con las... No, antes que vayamos con las principales celebraciones, te quería contar un poco de ese tema, que igual es relevante conocer un poco estas raíces, porque si uno lo mira desde cierta perspectiva, histórica estoy hablando, sin ánimo de ofender, pero la religión que, bueno, acá en Chile impera el cristianismo principalmente en términos estadísticos de religión, pero esto es una religión de una u otra forma importada, porque originalmente deberíamos nosotros tener originalmente estoy hablando, una creencia mucho más relacionada con la madre tierra, estoy hablando de, no solo para el lado mapuche, sino que estoy hablando para el lado norte, que fue más, que fue obviamente casi terminado, que es todo el tema de los, ¿cómo se llaman los que están? Los diaguitas, por ejemplo, todos los atacameños, todos esos pueblos precolombinos y originarios también indígenas, que la verdad es que ellos también tenían sus propias religiones similares, obviamente, a la mapuche, pero, Todo, pero claro. efectivamente esa debería ser como la religión raíz, en cierto Sí. punto, que es importante como la sociedad evoluciona de una forma distinta a base de los hechos históricos que pasaron después, obviamente, en la conquista española. Claro. Y además, ellos son seres muy inteligentes, son personas muy inteligentes, porque si uno se da cuenta, es la madre naturaleza la que nos brinda todo. O sea, los alimentos que nosotros comemos se plantan en la tierra, la fruta, las verduras, todo viene de la madre naturaleza. Ahora que con el paso del tiempo existe una tecnología que te permite, no sé, Internet, crear cosas, eso ya es distinto. Pero todo siempre, desde el origen, ha venido desde la tierra. Por eso todos los pueblos originarios respetaban mucho la tierra y sus creencias eran en base a eso, porque claro, ellos agradecían su sustento, agradecían de donde ellos podían comer, donde podían sembrar, donde podían hacer sus vidas. Por eso para ellos era tan importante, sus creencias eran en torno a la madre tierra, la mayoría. exacto, exacto. Exacto. No, continuamos, no quiero interrumpir mucho, pero me parece interesante ese dato No, sí, porque está bien, cuando quieras. efectivamente esto un poco cambia la percepción también de nosotros como sociedad. Sí, interrúpame cuando quiera, no hay problema. Bueno, las principales celebraciones que tienen los mapuches se podría decir que son tres, porque evidentemente tienen algunas que son más pequeñas, pero las principales son el Huetripantru, que el Huetripantu, o el Buen Huetripantu, no estoy, Sí, Guatripantu. ¿sí? Sí, Que es yo te el año ayudo. nuevo, que es el año nuevo mapuche, ¿ya? Que es la foto que está, la última foto, la última foto a la derecha. Ya, Eh, el Huetripantru es el Año Nuevo Mapuche. Ellos celebran el Año Nuevo Mapuche cuando nosotros celebramos la llegada del invierno, ¿ya? Porque ellos sienten que es como, porque se termina un ciclo y empieza otro para ellos. Y ellos lo perfecto. celebran de una forma en que para ellos como un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, y ellos como que se purifican, sienten que todo va a empezar de nuevo, y por eso celebran mucho Huetumanto. No voy a entrar mucho más en detalle porque esto lo vamos a pasar Sí, más sí, rápido, si no nos vamos a expandir mucho. El sí, sí. Guillatún es una fiesta que hacen una celebración cada... creo que son cada 3 años, 2 años, no sé, hace todos los años el Guillatún, ¿no? ¿Ya? Sí, Y es una celebración que los junta todos los mapuches, ellos se juntan y hacen que, bueno, ahí abajo, en la foto de la izquierda se ve que están con sus, ¿cómo se llamaban los tótem? ¿Te acuerdas? no, me pillaste. Rehues, Los los reyes, ahí rehues, está. los rehues. Y el Guillatún es una de las celebraciones en donde ellos celebran a Guenechen y a Yuquemapu. Y ellos hacen también en esas celebraciones, ¿cómo se llama? Hacen sacrificios de animales para la Perfecto. madre tierra, hacen, no me acuerdo cómo se llama esto, cuando tiran a los caballos y los domestican. Trilla de caballo parece que se llama, no Sí, sí. recuerdo mucho, la trilla de caballo, hacen muchas de esas cosas. Yo fui una afortunada, debo decirlo, yo participé en un guillatún, fui una afortunada de participar en un guillatún, lo viví muy de cerca y es una celebración muy, muy hermosa. Es una celebración especial y creo que una de las del,
de las experiencias más llenadoras que he tenido en la vida. Una experiencia que voy a guardar muy en mi corazón porque fue un muy, muy especial momento. Aprendí mucho de su cultura y es muy rica y da mucha pena que no se respete. Pero bueno, vamos a otro, como apreciación mía, lo digo. Sí, sí. Y bueno, ahí yo también puse el machitún, pero el machitún, más que una celebración de ello, es como una ceremonia religiosa que hacen las machis, que es la que se puede ver arriba, que es como una ceremonia de sanación de un enfermo, ¿ya? Porque Ya. las machis son las que sanan, ¿ya? Son como las médicas o meicas, que le llaman ellos también. Son las sanadoras, ¿ya? Ahí se puede ver ahí en la fotito de arriba que están sanando una persona y, bueno, eso lo hacen las machis o los machis, porque siempre digo las machis porque en general eran más mujeres que hombres, pero Sí. se puede ver que existen hombres porque está conocidísimo el machi Celestino Córdoba. Él es machi, hombre, ¿ya? Pero en su mayoría eran mujeres las machis, ¿ya? Súper. Así que, bueno, eso es, bueno, y también como creencia, ellos también tienen como visión, ellos creen mucho en si hay una arriba y una abajo, si hay una izquierda y una derecha, creen mucho en el color azul, y bueno, también tienen sus mitos, sus orígenes, el más conocido, el de Tenten y Kaikabilú, o Tren Sí, sí. Tren y Kaifkabilú, algo así Sí, se sí, le llama, sí. Las dos que serpientes. claro, que para ellos ese es como el origen del sur, cómo se creó todo el sur, los bosques, el agua, el cerro, todo eso. No deja Así de llamar la que, atención, eso sí, que siempre hay vinculado un reptil, una serpiente. No voy a hablar de teoría de conspiración ahora, pero sí me llama la atención que en muchas culturas tiene como un origen similar. Ese es el punto, claro, o al porque menos hablan de un elementos, diluvio. o al menos elementos similares, sí, sí, cuando son obviamente ancestrales. Vamos con la siguiente, Uh-huh. Catalina. Sí, ahí tenemos un comentario. Ahí. Así vamos con el comentario, si lo estaba viendo acá. Acá tengo a Jaime Leandro, que nos dice, Nos dan sus eh, tips. sí, hay una forma didáctica de aprender algo básico de los pueblos mapuches, que es ver Pichintún, una serie para niños, y es muy lindo. Sí, de hecho yo creo que eso es algo que se desaprovechó, o sea, es un comentario aparte, esto es algo un poco que se desaprovechó en el tema de la pandemia, tal vez haber hecho un canal, lo estábamos conversando con Catalina antes de salir al aire, que podría haber existido un canal específicamente que entregara contenido de cierta hora por nivel para poder comentar el Porque, tema. ojo, que existe un canal, pero ese canal también te da programación de monito, no te Sí, enseña, es como para que te sí. entretengáis. O sea, tiene cosas que te enseñan, pero toda la programación debería ser educativa. Claro, que podría A haber eso sido te refieres, claro, que podría haber especificando más. sido un canal específico solamente para hacer clases, y al final era para no perder el año, digo yo, y las complicaciones Y como educativas. dato Pichintún, sí, y como dato Pichintún pueden ver Pichintún incluso en YouTube. En YouTube está Pichintún. Es muy didáctico, muy bueno, como dice Jaime. Y no solo de los pueblos mapuches, por eso Pichintún es bueno, porque Pichintún te habla de todos los pueblos originarios. Así que es Claro. muy interesante. Ahí nos saluda otro Jaime. Sí, Bueno, Jaime Álvarez, un saludo. sí. Ahora vamos a entrar ya de lleno en cómo se empieza a gestar todo esto de los conflictos. O sea, ya mira, o sea, en resumen, ahora ya entendimos de dónde, cómo emerge esta sociedad, cómo se comporta, o sea, ya tiene una estructura social, tiene una estructura jerárquica también, un poco patriarcal, que es algo normal para la época por el tema de las invasiones, las guerras, todo eso. Y De hecho, también, no, de hecho, no. no, Los no, mapuches su estructura es matriarcal, ¿ya? sí, sí. Ah, Es perfecto. matriarcal, Yo no pensaba patriarcal. pensaba que era patriarcal por la jerarquía militar, No, la la jerarquía autoridad. es masculina, ellos son muy machistas, pero su jerarquía es matriarcal porque ellos se organizan a partir de las madres, ¿ya? Perfecto, perfecto. Perfecto, o sea si bien la estructura jerárquica tiene al lonco en la cúspide, hay un centro social, pero no Ajá. de poder, ¿cierto? Te quiero entender un poco. Es que, a ver, yo te expliqué que se podía tener más de una mujer, Sí, ¿ya? correcto. Pero siempre Es que, se respetaba la primera mujer, ya, ¿ya? La primera mujer era la que mandaba a todas las demás. ya, perfecto, la primera. ¿Ya? Era la primera, que se llamaba la Ungu Chen, Ya,
me acuerdo muy bien cuál era el nombre, pero ella era la primera, ¿ya? Y el primogénito tenía que ser de ella, ¿ya? Ah, ya, Independientemente de que las que venían después ya hayan tenido hijos, si ya. ella tuvo el hijo, aunque haya sido después de las otras, su hijo siempre va a ser el primogénito, que ella nació después, porque ella es la Ya te primera entiendo. mujer, ¿ya? Y por ser la primera mujer, su hijo es Buen el detalle. primogénito que nazca después que las demás. Y ese hijo primogénito de ella es el que manda a todos los demás. Incluso si ella queda viuda y se muere el jefe del clan familiar, ¿Sí? manda a las demás mujeres. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, o sea, y cómo convive, pero por ejemplo hay una, es que eran clanes, ella era como el centro del clan, pero en términos Sí. militares el Onco ahí tomaba las decisiones, supongo yo, ¿no? Para poder entender un poco desde dónde venían las decisiones. A ver, el papel que tenía la mujer, el rol que tenía mucho la mujer, por eso se habla de que también era muy matriarcal, las mujeres eran muy consejeras, ¿ya? Ya, Hay muchas mujeres que se hicieron conocidas porque, de hecho, hay una mujer, no me acuerdo cuál es el nombre de ella, pero era la hermana de un Toki, ¿ya? ya, Y ella pues, se pensó mucho en la historia que la Toki llegó a ser ella, pero ya, evidentemente no lo era porque no podía ser mujer los Toki. Pero ella era la que era la que aconsejaba a la hermana y ella era la que le decía, no, que tenemos que ir a la guerra, que tenemos que pelear con los españoles, que tenemos correcto. que hacer esto. Y ella era la que lo convencía porque él era medio, pucha, no sé, yo no quiero pelear, no se peleen, ya Ya, no quiero claro, ir a la guerra. Pero ella era la que le decía, oye, ya, pues vamos a la guerra, ¿cachai? Entonces, una de las cosas que tenían las mujeres era que eran muy consejeras. Y además, por eso se dice que era matriarcal, porque ellas llevaban la casa. ¿Ya? correcto. Y era Sí, la que eso hacían lo todo entiendo. en la casa y organizaban todo. Entonces, por eso se dice que su organización era matriarcal, solo que los líderes eran hombres, pero su Correcto, organización era base matriarcal. claro, correcto. Sí, de hecho, Janiqueo, como aquí dijo te tiran Cristian, la, aquí te Janiqueo. tiran el dato. Perfecto, ¿no? Ahora me queda más claro, porque me costaba entender la relación entre la parte militar, que obviamente es lógica, y el rol femenino, desde dónde venía ese centro, considerando que el mapuche es un pueblo que vivió muchas guerras, y obviamente, generalmente en estos pueblos más guerreros, la estructura es más patriarcal. Sí, ahí como dice Bien. Soledad Cartes. Ahí le hago la corrección a Cristian, no fue la esposa del lonco, fue la hermana. Yo lo acabo de decir. Ella fue la Ah, sí. hermana del lonco. También Ah, ya. muchos pensaban aparte que era la esposa, pero no, no lo era. Muchos pensaban que ella era la Toki, lo que te decía yo, ellas pensaban que era la Toki, y no era la Toki. Ella era la Correcto. consejera, era porque el hermano era muy como quedadito, por decirlo de alguna manera, y ella era la que decía, ya, pues vamos. Y además ella era la que era la oradora. Cuando se juntaban todo el clan para ir a pelear, ella era la que hacía todo el discurso y la arenga y le decía, ahora nos vamos a la guerra y vamos a pelear. Y ella era la que hablaba. Por eso se hizo muy conocida Janequeo. Ya, ahí como dice, era brava. Pero ella era la hermana del nonco, no la señora. ¿ya? Muchos dicen Sí, también, se confunden que era la señora, pero no, era la hermana. claro, de hecho, Y, Cristian nos agrega que la destacan en la lucha mapuche actual incluso, sí, a Janequeo. sí. Perfecto, perfecto, no, me queda clarísimo, entonces ahora podemos entrar ya en esta locura de tratados, de parlamento, ya nos fuimos como a la parte más densa tal vez Sí, aquí que vamos a entrar ya en tierra derecha, como se dice. ya, Bueno, perfecto, aquí no se aprecia muy bien, pero dentro de la convivencia entre españoles y mapuches existieron un sinfín de tratados y después cuando se independizó Chile, venían también, se hizo un tratado que fue con el Estado chileno. Vamos a hablar de los dos más importantes, porque evidentemente no podemos hablar de todo, porque si gustas hacer un zoom en la parte final de la tabla, ujú. eh, se Voy, puede voy, ver, voy ahora, espérame, si haces un zoom en la parte final de la tabla, se puede ver que, son como 200, ¿no? Acá está. claro, ahí baja, 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 al final de la tabla, se puede ver que, ¡oh! Te Ahí sí, cambiaste ahí sí, un poquito a la izquierda. Ahí, se puede ver que en 210 años
en 22 lugares diferentes se firmaron 48 parlamentos, se le llaman parlamentos, que nosotros después ya le decíamos tratados. ¿Por qué parlamentos? Porque ellos se juntaban y eran como el parlamento de los españoles y el parlamento de los mapuches. Eran como Perfecto. parlamentos ellos y esos parlamentos firmaban un tratado, por eso se les llama parlamento. Evidentemente no vamos a hablar de los 48 porque si no estaríamos la semana entera. Sí. Y ya llevamos harto. Sí. Así que vamos a hablar de los dos más importantes. El primero, el Parlamento de Quilín, o el Tratado de Quilín, que puede ser Quilín o Quillín o Quillén, ¿ya? Este parlamento, este tratado, se hizo en enero de 1641, ¿ya? Se realizó a las orillas del río Quillén, por eso se le llama así, Quillén, al parlamento. Y en este parlamento se pueden destacar los siguientes puntos que son los más importantes. ¿Ya? Aquí, en este parlamento se fija el límite, ¿ya? Se fija el límite de la zona, de la zona que, bueno, del país mapuche. Ellos eran un país, Correcto. ¿ya? Hasta esta altura, políticamente, administrativamente, geográficamente, ellos eran un país. ¿Ya? Aquí hablamos de país mapuche, no de pueblo mapuche. ¿Ya? Perfecto. Y se fija el límite desde la zona del río Biobío al sur. Todo eso anda en tierras de ellos. ¿Ya? Perfecto. Ya se había perdido todo lo del norte, ¿eh? Por algo ya estamos fijándolo desde el Biobío, ya habían perdido tierra. En todo lo que fue en la etapa de la colonización española, etcétera, etcétera. ¿Ya? Además, se declara, por eso se les dice país mapuche, porque en este tratado se les declara como autónomos, ¿ya? Ya, eso es muy importante. Se declara la autonomía del pueblo mapuche y por eso ellos pasan a ser un país mapuche. Ellos son Perfecto. país mapuche, ¿ya? Y en este tratado se hacen devoluciones. Estamos ¿Ya? hablando del tratado de 1600, ¿cierto? De 1624. 1641. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, ¿Ya? estamos hablando que los españoles hicieron este, este tratado. Debemos decir también que La corona. a los, a los mapuches fue uno de los pueblos originarios que no les benefició la independencia, porque la corona española, al cachar que no se la podían con los españoles, ellos sabían que no se la podían, se dieron Con cuenta ya que no, los mapuches. claro, los españoles se dieron cuenta que ya no se la podían con los mapuches, empezaron a hacer tratados con ellos y siempre en base a respeto y ellos, por eso declararon la autonomía y ellos reivindicaron muchos tratados. Por eso están esa lista enorme de tratados. Ellos siempre respetaban la autonomía de ellos, le entregaban mucha autonomía. Por eso ellos no les benefició mucho la independencia de Chile, porque ellos los tratados que tenían con la corona española eran de mucha autonomía. Cosa Eran que con la después corona se perdió. española, Y eran con la corona no con española, Chile. No con Chile. no con Chile, eran con la corona española. Por eso después, es que se hablaba de la rebelión mapuche. La primera rebelión mapuche, como decía yo, fue la de los incas, cuando se pelearon con los incas. Espérame, Después, vamos de a poco, que leíste el comentario, pero los amigos en Spotify no nos van a entender. Querida nos pregunta si este tratado fue después de la primera rebelión mapuche, refiriéndose obviamente a Lautaro y los suyos. En ese sentido, Catalina. sí, totalmente. Porque la batalla de Tucapel, donde fue Pedro de Valdivia, fue en 1500, ¿ya? Sí. Leftraru, él se llamaba Leftraru, ¿ya? Así como un dato, en mapuche él era Leftraru. Y como los españoles no podían pronunciar Leftraru, le pusieron Felipe Lautaro. Claro. Ese era el nombre, Felipe Lautaro. Así lo llamaban los españoles, Felipe. Cuando Perfecto. hablan de Felipe, los españoles hablan de Lautaro. O en algunas ocasiones le decían Alonso Lautaro, pero era más llamado Felipe Lautaro. Pero su nombre Correcto. real es Leftraru. ¿Ya? Mira, te quería agregar algunos comentarios, Catalina, antes de Sí. que se nos pasen. Por ejemplo, Claudio nos agrega sobre el tema anterior, que yo sé que es un poco rezagado, que nos dice, muy interesante el tema sobre los orígenes de los pueblos originarios, tema central, y el análisis sobre el carácter matriarcal junto con la poligamia. Dice, gran análisis especial para estos tiempos donde impera el sesgo en estos temas. Grande, te tiran ahí Muchas gracias. Claudio, y también agrega, Glenda nos pregunta también, nos dice, yo ubico, o sea, nos comenta, nos dice, yo ubico de nombre a Aspresia y Guacolda, que eran esposas de Caupolicán y Lautaro. Ya, ahí también, por eso todos conocen a Fresi Guacolda.
porque Lautaro y Caupolicán tenían más mujeres, pero ellas eran las primeras. Correcto. Por eso ellas son las conocidas, porque son las primeras. ¿Ya? Correcto. Guacuata fue la primera mujer de Lautaro, por eso es la que es conocida. Tuvo como, creo que, no sé si tenía 3 o 4. Caupolicán creo que tuvo 2 o 3, por ahí, tenía menos, creo. Pero por eso son ellas conocidas, porque eran las primeras. Ya, bueno, entonces, vamos con el Parlamento Quilín. Se fijaron los límites del río Biobío hacia el sur. Año 1600, con los españoles. Con los españoles. 1641, con la corona española. Se fija el límite del río Biobío al sur. Se declara la autonomía del pueblo mapuche por lo que ellos se llaman país mapuche. Son un país, el país mapuche. Y se hacen devoluciones. Habíamos que hablar de devoluciones. Acá se hacen devoluciones, ¿ya? ¿Qué tipo de devoluciones? Se devuelven los yanaconas. ¿Qué eran los yanaconas? Sí, me siento en clase, ¿qué onda? Los indios. Eran esclavos, ¿no? Eran como esclavos. Los indios esclavos. Sí. ¿Ya? Yo les digo indios, sé que se debe decir indígena, pero los españoles le decían los indios esclavos. Por eso se habla de que los yanaconas eran los indios esclavos, ¿ya? No está más si dices indio esclavo, ¿ya? Obviamente lo correcto es indígena, porque nosotros no somos de la India. Pero sí. No está más decir indio esclavo porque lo estamos diciendo como le decían los españoles, ¿ya? Se devolvían los yanaconas, que eran los indios o los indígenas que habían sido cautivos por los españoles, se los devolvían a los mapuches, y los mapuches devolvían a los españoles que tenían presos, se los devolvían a los españoles también. Se hizo como un traspaso ahí, un pasando y pasando, ¿ya? Vale. Y también se fijaron alianzas con enemigos en común, ¿ya? ¿Ya? Una de estas cosas de por qué se hizo este tratado era porque, la corona española ya tenía su enfrentamiento en Europa, también tenía su gran pelea allá en Europa con los franceses, los Borbones y todo ese show. Los galos en ese tiempo, tal vez. Claro, y aparte tenían algunos conflictos también en la parte argentina. Y empezaron a llegar los corsarios ingleses y holandeses a las costas chilenas. ¿Ya? Y estos llegaron así como... ¿ya? Los grandes piratas de la historia, porque son... Claro, empezaron a llegar, algo que no cuentan mucho la historia, pues empezaron a llegar acá y vieron los mapuches y le dijeron, ya, pues, y si nos unimos y peleamos con los españoles y los sacamos de acá. ¿Ya? Entonces los españoles se dieron cuenta que ya no podían con todo. Tenían la embarrada en Europa, tenían la embarrada en Argentina, tenían la embarrada con los mapuches, no se la podían con los mapuches, más encima le empezaron a llegar los corsarios. Entonces, ya, calmémonos, hagamos tratado y llevémonos bien, porque ya no había otra solución para ello. Perfecto. Ya, eso fue un gran antecedente de por qué se hizo este tratado. Entonces, por eso se fijan alianzas con enemigos comunes, ¿ya? Por ejemplo, si ahí ya como que el tratado lo tenéis conmigo, si vienen estos locos de nuevo, tenéis que ayudarme a pelear con ellos, claro. ¿ya? Porque, ojo, los españoles nunca pelearon solos. En todas las batallas, la mayoría de los enfrentamientos era mapuche contra mapuche, porque los españoles nunca pelearon solos porque peleaban los yanaconas con los españoles. ¿Ya? Obligado. Por eso obviamente. También a veces, claro, por eso también a veces los españoles ganaban algunas peleas porque eran los yanaconas los que peleaban con ellos, ¿ya? Perfecto. Y otro mito, yo quería poner una foto ahí, pero no la encontré, que era de un cuadro de Matías Cabeza, que es un cuadro del desastre Curalaba, que es uno de los pocos pinturas que retrata a los mapuches peleando de forma correcta. ¿Por qué digo correcta? Porque siempre existe como este mito que uno ve en todos los cuadros, a los mapuches peleando así como con puro taparrabo nomás. ¿Ya? Así como todo desnudo. ¿Y quién va a pelear así desnudo? Nadie. Claro. Si te tiran de todo, ¿quién va a pelear desnudo? Entonces, ¿qué pasaba? Los mapuches sí se vestían para la guerra. Ellos tenían una vestimenta para pelear, ¿ya? Ellos, primero ellos para pelear se rapaban la cabeza. ¿Ya? Ellos se rapaban la cabeza para pelear, o se hacían como un mini moicano, ¿ya? Pero ellos se rapaban la cabeza para pelear, porque también se ponían como algunos tipos de cascos que se hacían con cueros de animales, y ellos iban con armaduras que se hacían de cueros de animales, especialmente de cueros de lobos marinos o de ballenas. ¿Ya? Ellos peleaban con armadura, esa eran sus armaduras. Ellos no peleaban así con puro taparrabo y con la lanza en la mano, ¿ya? Y ellos peleaban con lanza, con boleadoras,
con cuchillo y posteriormente después aprendieron a ocupar armas de fuego que cuando pelearon y morían españoles se las quitaban y peleaban con eso, pero eso era en menor medida, pues solo fueron aprendiendo más adelante. Claro. Y el otro mito es que eso cuando te cuentan de que cuando llegó el español arriba del caballo, y ellos pensaban que era como un centauro porque nunca habían visto eso, era mentira, porque ellos conocían los caballos perfectamente. Ah, los conocían ya. Entonces ellos sabían que eso era un hombre a caballo. A los que más le llamó la atención, eso sí, fue a los niños, porque los niños no habían visto el nivel de la armadura de la persona a caballo que llegaba. De hecho, eso por lo que sé, no recuerdo si ocurrió con los incas, con los aztecas, que tenía que ver como que allá se impresionaron más con el español por el tema de que parecía un dios de ellos, que los aztecas principalmente. Pero qué importante desmitificar eso también, ¿ya? Bueno, para finalizar con este tratado, para que no nos sigamos teniendo tanto, este tratado tenía una duración indefinida, ¿ya? Por eso también fue súper importante este tratado, ¿ya? Tenía una duración indefinida, pero sí fue uno de los, obviamente terminó, pero fue un tratado que duró cerca de 170, 180 años. Fue muy, muy largo. Hubieron una que otra peleita por ahí entre medio, pero no fue como que todo pura batalla y pelea y guerra, no. Hubieron peleas entre medio, pero se arreglaban, no eran peleas tremendas, ¿ya? Y ahora nos vamos al otro tratado, al otro parlamento, que este también es muy importante porque este es el primer parlamento o el primer tratado que hizo el pueblo mapuche con el Estado de Chile, ¿ya? ¿Ya? Pero, Catalina creo que se cayó. Se cayó, espérame, le voy a avisar que se reconecte. Pero de todas formas no demora nada. Vuelve con los tratados, ojo, vuelve con los tratados, porque ahora viene el conflicto mapuche central, que son como los principales hitos, y evidentemente acá está Catalina, ha vuelto. Ahora sí, ahora sí. No sé qué fue lo que pasó. Súper, súper. No, mira, aprovecho de agregar algunos comentarios, Catalina, mientras te rearmas. Carlos nos agrega gran repaso con tocar los temas, con tocar los parlamentos. Y nos agrega... ¿Aló? Sí, ¿se escuchó? Sí, siento un rebote. Dice, ojo que hablar de indígena es una categoría colonial para designar un estamento dentro de la escala social. No agrega... Es como el típico, me imagino el típico cuando dicen, no sé, en mi caso, don Germán, que significa de origen noble, como cosas coloniales, como cosas que quedan de la colonia. También está con nosotros Carmen Poblete, bienvenida, nos dice, lo felicito, muy bueno el tema sobre los mapuches. Ahora sí podemos continuar, Catalina. Ya, bueno, ahora vamos al otro parlamento, que es el parlamento de Tapigüe o Tapigüe, ¿ya? Este es importante porque fue el primer tratado que se hizo con el Estado chileno, ¿ya? Luego de que se fuera la corona española, se independizara Chile, se hizo este tratado con los mapuches, ¿ya? Este tratado es súper polémico. ¿Ya? Hasta el día de hoy es un tratado bastante polémico porque hay muchas comunidades mapuches que dicen que este tratado debería respetarse hasta el día de hoy, ¿ya? Y hay muchos que no están de acuerdo con que se respete. ¿Por qué? Porque este tratado es súper ambiguo también. Por eso es muy polémico. Este tratado de 1824, o sea, Chile ya estaba 1825. Sí, bueno, el primer tratado que se hace después de la independencia de Chile, ¿ya? Por un lado, el Estado lo que pretendía era controlar la situación con los mapuches, tratando de amarrarlo un poquito, porque lo que querían eran, ojalá chilenizarlo, ¿ya? Que no fueran mapuches, que fueran chilenos, ¿ya? Aquí empezó el conflicto ya como tal, aquí ya entramos en tierra. Ya aquí estamos, claro. Y al chilenizarlo, ojalá poder ocupar sus territorios, ¿ya? Por eso este tratado viene ambiguo. ¿Ya? Lo único que querían era la paz y poder solucionar el tema para vivir tranquilos. Ellos no esperaban, ellos no son conflictivos, ellos son un pueblo guerrero, pero querían porque ¿ya? Ellos quieren vivir en paz, ¿ya? Y esa es la idea. Los puntos principales de este tratado, y por eso vamos a ver que es súper ambiguo, es que, primero había un representante de cada país, porque hasta ahora todavía era país mapuche, ¿ya? Un representante de cada país legítimo,
que lo eligieron sus comunidades, ¿ya? En este tratado, aún los mapuches no son reconocidos como chilenos, todavía siguen siendo mapuches. El Estado chileno todavía no los reconoce como chilenos, todavía les da autonomía. Por eso por ahí va un poco de que hay comunidades hasta el día de hoy que quieren que este tratado siga, se debe respetar, ¿ya? Porque no lo reconocen como chilenos, lo reconocen todavía como mapuche, ¿ya? Autónomo. Pero, a pesar de eso, existen ambigüedades, ¿ya? Siguen siendo un país mapuche, por lo tanto bueno. Te escucho, Catalina, te escucho. Continúa. Ya, pensé que te habías caído. Bueno, siguen siendo un país mapuche, por lo tanto también se limita la frontera, pero se limita la frontera dentro del país de Chile. Así que se puede decir que existe un país dentro de otro, porque la frontera es desde el río Biobío hasta el río Tolten. Perfecto. Es el país mapuche, y desde ahí sigue siendo Chile, y para el otro lado sigue siendo Chile, ¿ya? Se regulan ciertas reglas que tienen que ver con el comercio, algunos porcentajes, algunas ventas, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá empiezan las ambigüedades, ¿ya? Los mapuches tienen derecho a tener un ejército propio, ¿ya? En este tratado. ¿Ya? Ellos tienen derecho a tener un ejército propio, pero este ejército debe obedecer al Estado de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, la soberanía queda en Chile. Claro, no por eso empieza la ambigüedad, o sea, no es tan autónomo que digamos. Perfecto. ¿Ya? Y, bueno, como son países, existía como un tipo de pasaporte para poder pasar había que pasar como un tipo de pasaporte para poder pasar por la frontera, ¿ya? A ellos se les decía frontera, ¿ya? Sí, aquí se decía que había muchos chilenos que iban a territorio mapuche a trabajar a los mapuches. Ojo con eso. ¿Ya? Porque había tanta pobreza y le iban a trabajar a los mapuches. Pero si ellos se asentaban ahí, ellos tenían que obedecer la regla mapuche, ¿ya? Porque estaban en país mapuche, no en país chileno, ¿ya? Y aquí queda algo, esto es lo que muestra la ambigüedad de este tratado, en donde dice que los mapuches quedan sometidos a los mismos beneficios y privilegios de los chilenos, así ¿ya? Como también a las mismas obligaciones. Perfecto. Por lo tanto, ellos están sometidos a las leyes chilenas. Eso quiere decir que las leyes chilenas están por sobre las leyes mapuche. Por lo tanto, la autonomía que tenían ellos no era tanta. Por eso se habla que este tratado es súper ambiguo y que por eso tiene este conflicto de que algunos dicen que sí, que se debe respetar, otros dicen que no, y por ahí... Ahí viene el conflicto como tal. Claro. La cosa es que este tratado duró la nada misma. ¿Por qué? Porque el otro año que se firmó este tratado empezaron las guerras de nuevo. Porque el Estado no respetó el tratado. El Estado fue el que partió no respetando el tratado y empezaron las guerras de nuevo. Perfecto. Así que ¿Y por qué no lo fue un tratado que fue importante, pero... ¿Pero por qué el Estado chileno no respetó el tratado? Porque querían igual ocupar las tierras. Desde ahí parte todo. ¿Ya? Y desde ahí nos saltamos a la mal llamada pacificación de la Araucanía. ¿Ya? Que su nombre correcto vendría a ser como la ocupación de la Araucanía. ¿Ya? Bueno, ahí yo puse desde 1861 a 1883 y entre paréntesis igual puse otro año. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de la pacificación de la Araucanía, o la ocupación de la Araucanía desde el 1861, pero el momento culmine de esta ocupación fue del 81 al 83, ¿ya? En esos 2 años. Claro, hasta al 1850 los mapuches tenían una ocupación de un control de 10 millones de hectáreas, ¿ya? Tenemos de eso, de 10 millones de hectáreas, ¿ya? Acá en la pacificación de la Araucanía, esto fue una guerra, ¿ya? Se le dice pacificación de la Araucanía porque el documento donde se redactó lo que se iba a hacer se le llamó pacificación, pero la verdad es que es una ocupación porque de pacífico no tuvo nada. Fue una guerra donde se asesinó muchos mapuches, en donde se utilizaron varias estrategias, ¿ya? Una de las estrategias que más se utilizaron, las técnicas que más se utilizaron en esta ocupación, era la tierra arrasada, se la llamaba la tierra arrasada. Esta técnica afectaba la subsistencia de la población mapuche, porque ya como lo dijo antes Cristian, en un principio, cuando nosotros explicamos y contextualizamos todo, el mapuche vivía de la tierra. Por eso su nombre es gente de la tierra. Claro. Entonces, ¿qué hicieron?
ellos incendiaron muchos sembradíos de mapuche, muchas tierras. No sé si te Correcto. suena que lo que está pasando ahora, que Sí, dice sí. que son los mapuches los que incendian, pero por eso a mí me cabe esa duda, porque aquí la ocupación de la Araucanía se usó eso mucho. Incendiaron los sembradíos, incendiaban las tierras los mapuches, incendiaban Perfecto. las casas los mapuches, y otra cosa que hicieron era que les confiscaban el ganado a los mapuches, Correcto. sus animales, los quitaban, les capturaban o les arrestaban familiares. Entonces fue una cuestión muy cruenta, definitivamente fue una guerra y se perdieron muchas vidas ahí. Correcto. Y en O sea, 1880, o sea, disculpa Catalina, o sea, en ese sentido vino esta pacificación después de este tratado, obviamente, y porque el Estado chileno en ese tiempo ya quería ocupar los terrenos al sur, evidentemente. sí, Chile en ese periodo tenía incluso parte de la Patagonia Argentina como dentro de su soberanía. claro, pero eso ya era arena otro costal porque ya ahí Sí. también ya No, no, estaba esto ya Chile da para otro argentino, programa, da para otro programa, otro programa. eso es otro programa. Y ya nos hemos extendido harto, así que estoy tratando de, pero vamos a ocupar el 10%. Ya, Eh, 10% de cada programa, dale. ya que está tan de moda. Entonces, en 1883 se proclama la soberanía del Estado de Chile. Es decir, Perfecto, el país mapuche ya no existe. perfecto. O sea, ¿Ya? entre comillas, fueron vencidos por el Estado chileno. Por Claro, eso se ¿por qué? proclama esta Porque soberanía. sí, porque la estrategia, ellos partiendo el límite, cada vez más al sur iban corriendo el límite. Y empezaron a hacer todas estas cosas que te dije yo de los incendios, las quemas, Correcto. el ganado, y etcétera, etcétera. ¿Ya? En 1883, terminada esta ocupación, se declara la soberanía del territorio chileno, o sea, ya todo es Chile, ya no hay O sea, país. disculpa, Catalina, o sea, estamos hablando que para el 1881, estamos hablando que ya esto fue después de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue en 1879. Entonces estaríamos hablando que fue en este arreglo tal vez un poco con Argentina, que nos pidió la Patagonia en ese periodo. Estábamos en guerra con Perú, con Bolivia, y esta pacificación ocurrió casi a la vez. Sí, casi a la vez. Interesante, interesante, Y interesante. bueno, antes de esta ocupación a la Araucanía, habíamos dicho que los mapuches tenían el control de 10 millones de hectáreas. Claro. Cuando terminó esta ocupación a la Araucanía, no solo con 500, acá ya empezamos a perder tierra desproporcionadamente. ¿Cuánto quedó, disculpa, Catalina? No se te escuchó lo último. De 10 millones de hectáreas pasamos Sí, a sí. 500.000. A 500.000 hectáreas, ya. O sea, la mitad, perdieron O la mitad sea, de territorio. aquí ya, no, de 10 millones a 500.000. No es Ah, la mitad del disculpa, tienes territorio. toda la razón. Pero eso evidentemente incluye la parte de la Patagonia Argentina también. No, estamos hablando solamente de Chile acá. Ya, Esto es solamente Chile, solo de perfecto. Chile, solo Chile. 10 millones de Perfecto, hectáreas solo en Chile y terminaron con 500.000. O sea, terminaron con el 5% de lo que ellos tenían. Solo el 5%. claro, ¿Ya? exactamente. Entonces, aquí ya tenemos una pérdida de tierra espantosa de parte de los mapuches. ¿Ya? Correcto. Y hago el hincapié que es mapuche, ¿ya? Muchos les dicen los araucanos son los de Arauco, que cuando se escribe Alonso de Silla escribe la araucana, los llama araucano porque habla de Arauco, ¿ya? Pero lo correcto es mapuche, ¿ya? Hay una excepción. Mira, de hecho te tengo un dato, aprovechando, Claudio Palma nos dice la ocupación de la Araucanía que se hace en nombre del Estado Nacional Chileno o nombre del capital mercantil. Está ahí el origen del ejército chileno como guardia pretoriana prusiana. Bueno, igual es un poco específica la pregunta, dice, ojalá no me haya salido el tema. Sí, por ahí empieza el origen del ejército chileno pretoriano. Y evidentemente se hizo el nombre del capitán mercantil más que nacional chileno. ¿Por qué? Porque si pasamos a la otra diapositiva, vamos a ver que apenas terminó la ocupación de la Araucanía en 1883 y se terminó todo este proceso de ocupación y Chile se declaró soberano de todo el territorio nacional, empezó la colonización europea de la Araucanía. Pero antes que vayamos a la colonización como tal, yo sé que estamos ocupando el 10% extra, pero Sí, quiero tranquilo. tomarme un poco algunos comentarios. Por ejemplo, Carlos Es nos que en agrega, este tema es necesario. el ejército chileno reivindica dos grandes referentes, la Virgen del Carmen y el valor del mapuche, nos agrega acá, Carlos.
Cristian también se incluye también en la conversación, nos dice, este fue el inicio del genocidio del pueblo mapuche, Correcto. y Claudio Palma también nos comenta, nos dice, de hecho, después de concluida la Guerra del Pacífico, el ejército chileno tiene otra masacre étnica a su haber en Perú, incluso después de su rendición. De ahí mi pregunta. Por las ocupaciones que se hicieron Sí, por las en el ocupaciones que se lado, hicieron, en sí. el lado Pero, peruano hasta Lima. pero esa es otra harina de otro costal. Sí. Ese es otro tema. Sí. Otro programa. Carlos también nos agrega, nos dice sobre el tema de reivindica los referentes de la Virgen del Carmen y el valor del mapuche, también nos agrega, mientras Chile comienza su conquista hacia el sur, en Argentina, Rosas comenzaba su conquista por el desierto. Como Sí, un tip, como un tip un tema adicional. histórico. Entonces, apenas se termina la ocupación de la Araucanía en el 83, comienza la colonización europea de la Araucanía. Que esto es una iniciativa del gobierno chileno en ese tiempo, que consistió en el proceso de poblar y desarrollar urbanamente la región, ¿ya? De todas estas tierras que ellos habían recuperado para el territorio chileno, ¿ya? Porque era de los mapuches, se las quitaron, ¿ya? Y lo empezaron a poblar y desarrollar urbanamente con inmigrantes que llegaron de Europa. ¿Ya? Ahí podemos ver todas las banderitas bonitas de los países europeos, a ver si las reconocemos todas, para que veamos quiénes llegaron a esta parte del mundo. Sí, hay una que no ubico, pero el resto las conozco todas. Sabías que no la iba a ubicar esa. Sí. Hay una pelea con esa bandera. La verde con rojo. Sí, bueno, ahí están los alemanes. Sí, los franceses, holandeses, Gran Bretaña, Suiza, tenemos Polonia, Italia, Croacia. No está Polonia. No está Polonia. ¿Quién es esa bandera? ¿De quién es? La roja con blanco. Polonia, de veras, que son dos colores, tienes razón. Sí, sí. ¿De quién es esa bandera? Holanda. Está Holanda, Alemania, Croacia, Suiza, Italia, Croacia y Francia. Y esa banderita que no reconoces, hay una pelea con esa bandera, porque muchos no la reconocen como bandera, pero esa es la bandera de los Países Vascos. Perfecto, de España. ¿Ya? De España. Los vascos también llegaron acá. Entonces, todo esto... También tiene un lío interno. No sé si lo tendrán medio resuelto, pero ya con el tema catalán también están con un lío también. Claro, yo la puse ahí porque como estaba la bandera, está la bandera del País Vasco, porque los vascos también llegaron acá. Entonces, que hubo una colonización europea en la Araucanía. Por eso, por ejemplo, si uno después vaya a esta zona de Valdivia, se encuentra con todos los alemanes. Por eso, bueno, yo también también conocí Villa Baviera, o Colonia Dignidad, de turismo, fui allá. No sé si lo conoces tú. Es un sitio inmenso. Son cerros de cerros de cerros. Todas esas tierras. Disculpa, Catalina, por si acaso la bandera de arriba a la derecha que no la mencionamos es Austria. Sí, pues Austria. Sí, por si acaso. Austria. Por ejemplo, un ejemplo de eso es Colonia Dignidad, Villa Baviera, como lo quieran llamar. Yo nací, fui turísticamente allá porque tiene algo turístico, y, o sea, yo quedé impresionada, quedé impactada cuando yo llegué, porque nunca me imaginé que era una cosa impresionante, de cerro, ¿ya? Entonces, todo eso es territorio mapuche y que Exacto. Creo que te estoy perdiendo, Catalina, pero mientras tanto, no sé si me escuchas, voy a ir. Porque los chilenos se apropiaron de esos territorios mapuche. Perfecto. Sí, te escucho perfecto. Sí, no, que te pegaste en un momento. Dale más. Perfecto. Los chilenos fueron adquiriendo todos esos territorios mapuches y los subastaron, los entregaron a subasta, y a los territorios que le quedaron a los mapuches les dieron como unos vales, no me acuerdo cómo se llamaban estos, dominios de merced, algo así se llamaban, y trajeron a europeos a vivir acá para colonizar. Por eso si uno va al sur, a Valdivia, toda esa zona está lleno de alemanes, de croatas, holandeses. Los kuchen, las cervezas. Sí, de hecho Carlos también nos agrega acá, Catarina nos dice, aquí le da conflicto cultural de la nación construir chilenos, dice, chilenizar el territorio, que después del desastre de Curalaba los intentos en el Estrecho de Magallanes por la definición de la jurisdicción del territorio nacional en el Estado chileno moderno comienza, como bien han dicho los
comentaristas, el etnicidio, dice. Sí, como lo dijo Cristian Lara, el Claro, genocidio. después nos agrega, nos dice, además de entender que estos territorios no eran productivos y no se integraban al régimen de acumulación chileno o al capitalismo, es que se inicia el proceso de colonización del territorio, puesto que la densidad poblacional se concentraba en el Valle Central. De hecho, eso es algo que también de hecho, creo que es la siguiente etapa, que tiene que ver con la reforma agraria también tuvo Sí, parte relevante. hay parte relevante porque, bueno, ahora nos saltamos la reforma agraria, porque, bueno, se empezaron a ocupar los territorios, Sí, se sí, empezaron a quitar los territorios, todos los territorios de los mapuches y se colonizaron con los europeos. Por eso nosotros tenemos tanto europeo en el sur del país. Esa es una de las explicaciones, porque fue una iniciativa del gobierno que trajeron a Europa. Y luego de todo esto, nos saltamos a la reforma agraria. ¿Ya? Aquí tenemos 3 reformas agrarias y una contrarreforma. ¿Ya? sí, sí. Tenemos la reforma agraria, uno de los grandes problemas que existieron con las reformas agrarias en este país es que no se, y para variar, uno de los países en que no se, de los pocos países del mundo, si es que no el único, que no se incluyeron los pueblos originarios, ¿ya? Por eso también hay como un desastre, se habló solamente del campesinado, ¿ya? Sí, de hecho le quería agregar, Catalina, que la reforma agraria es una iniciativa estadounidense ya de la Guerra Fría, en la época de la Guerra Fría, y por lo que alcancé a investigar un poco, tiene que ver con la ocupación, o sea, con que los terrenos de Sudamérica fueran más productivos. De hecho, la reforma agraria es una iniciativa estadounidense que para incentivar a la producción de los países latinoamericanos, que si mal no estoy, corrígeme aquí, el objetivo ya como pensando ya en el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, que América Latina ayudara a Europa a recomponerse de la Segunda Guerra a través de alimentos y recursos naturales. Pero también tiene como fin repartir mejor las tierras, porque había una gran ocupación de tierra, que eran millones de hectáreas que están tomadas por una sola persona. Entonces, esa acumulación de tierra hacía que tampoco fuera tan productiva. Perfecto. Por eso también se hace esta reforma agraria. Antes de ir con la reforma agraria, nos llegó un comentario del tema anterior. Para que... Sí, vamos con Cristian, que nos dice, nos agrega, a los europeos les regalaron 40 hectáreas a cada uno, nos dice, esclavizaron a los mismos mapuches, muy mal pagados, entre comillas, y al par de años adquirieron miles de hectáreas, y nos pone entre paréntesis la familia Luchinger. Por eso tienen ese apellido, Luchinger Mackay, por eso tenéis todo eso allá, esos apellidos así. Claro. Europeo. Bueno, sí, pues, tienes razón, Cristian. Eso fue lo que pasó con los mapuches también, pues los europeos los esclavizaron, les pagaban mal, hacían que trabajaran para ellos, pero en fin. Por eso llega esta reforma agraria, ya nos saltamos al 1900, ¿ya? Sí. Antes de Alessandri, como tip cabe decir que estaban los radicales. Estaba de presidente... Puede ser González Videla. No, ¿cómo se llama? Gobernar es educar. Sí, gobernar es educar. ¿Cómo se llama? Gabriel González Videla, no. Si no es él, no. Es. Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda fue el que empezó como a decir, ya tenemos que hacer una reforma agraria porque aquí las tierras no están muy bien repartidas, y él como que trató de iniciar la redacción de esta reforma agraria, pero no se llevó a fin porque su gobierno no terminó como debería haber terminado. Claro. Así que no, por eso no lo llegó a cabo, pero él fue como el que empezó, como que puso el puntito de inicio a todo esto, ¿ya? Cabe mencionarlo. Luego esto lo tomó Alessandri, ¿ya? Entre 1958 y el 64, Alessandri creó una reforma agraria que de reforma agraria no tenía mucho, la verdad, ¿ya? Porque, la reforma agraria de Alessandri se redacta, lo que hace Alessandri, redacta una reforma a la Constitución para poder cambiar los derechos de propiedad de las tierras, ¿ya? Perfecto. Y poder pagar en bonos a los propietarios de las tierras que se iban a expropiar en el futuro, ¿ya? Y se redacta la ley de reforma agraria, que es la ley 1520,
donde se dejaban todos los elementos disponibles para poder hacer esta reforma agraria. Pero de ahí nació su nombre, la tan famosa reforma del macetero. ¿Por qué? Porque de reforma no tuvo nada, porque no se expropió ninguna tierra. ¿Ya? Perfecto. No hubo expropiación alguna de ninguna tierra. ¿Ya? Por eso tiene este nombre, la reforma del macetero, por eso es conocida como la reforma del macetero. Muy pequeño. Claro, ¿y por qué? Porque no expropió ninguna tierra, pero sí compró algunas tierras, ¿ya? Compró como un 1 o un 5%, no más que eso, ¿ya? Las compró, las pagó, no las expropió. Pero eso fue lo mayor que hizo Rodríguez, Alessandra Rodríguez en su periodo, ¿ya? Y lo que sí pasó... Pero le compró tierras a privados, estamos hablando. Claro, Ya. lo que sí pasó... O a la iglesia, porque también hay un... No, lo que sí pasó en el periodo de Alessandri es que la iglesia en el año 62 se le adelantó y dijo, para que no nos vayan a expropiar, porque pensando que como era una reforma se iba a expropiar, cosa que no pasó en Alessandri, dijo, nosotros vamos a entregar nuestras hectáreas autónomamente, antes de que no las pidan, nosotros las vamos a entregar. Claro, antes de que las quiten, nosotros lo vamos a entregar de forma voluntaria. Entre comillas. ¿ya? Entre comillas. Claro. Entre comillas. Fue el cardenal Raúl Silva Enrique el que entregó de forma voluntaria las hectáreas que tenía la iglesia. Entonces esas fueron las únicas tierras que hubieron en la reforma del macetero de Alessandria, ¿ya? Las que, como el 1% que compró, más las que entregó la iglesia de forma voluntaria. Ahí perfecto. Carlito nos ayuda con Pedro y Reserva. Sí. Bueno, lo que sí nace en el periodo de Alessandri es... lo que sí nace en el periodo de Alessandri es la CORA, ¿ya? No sé si lo han escuchado, la CORA. La CORA es la Corporación de la Reforma Agraria, ¿ya? Perfecto, perfecto, te escucho, Caterina. Alessandri crea la CORA y crea el INDAP, no sé si la suena el INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario. ¿Ya? Perfecto. Y además crea la CONSFA, que era un centro de estudios especiales de tierra, agrónomo, etcétera, etcétera, ya forestal, etcétera, etcétera. Y eso fue todo lo que pasó con la reforma agraria de Alessandri. De hecho, disculpa, Catarina, de hecho, Carlos nos agrega también, Jorge Alessandri nos dice, tuvo el problema de la crisis del carbón y un terremoto también, que es el terremoto del año 60, lo cual el Estado quedó sin ingresos y necesitó pedir plata. Y adivinen a quién, no sé a quién le pidió plata. A tío Sam. A tío Sam. Ah, ya, a Estados Unidos, perfecto. A tío Sam le pidió plata. ¿A quién más? Bueno, luego viene la reforma de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Que él tenía como un eslogan por ahí, algo que se hizo famoso, que se hizo conocido, que se llamaba La tierra es para el que la trabaja. Perfecto. Aquí se entró como en una tierra más derecha y Frei dijo, ya, pues Alessandri dejó esto, pero no hizo nada, así que vamos a reformar la reforma, valga la redundancia. Sí, porque lo poco de historia que yo sé, Catarina, es que Jorge Alessandri fue la reforma de él fue con la iglesia, y un poco adelantándome, la reforma de Frei fue con entregando terrenos del Estado. No sé si es así realmente. Por ahí partió la cosa. ¿Ya? Frei Montalva crea una ley de reforma agraria que es la 16640, ¿ya? Vota la de Alessandri, porque la de Alessandri no sirvió para nada, y crea la 16640, que es la reforma agraria de Frei. Y como Frei decía que la tierra es del que la trabaja, crea la ley de sindicalización campesina. Por lo tanto, desde Frei en adelante ya los campesinos comienzan a tener más participación en este proceso de reforma agraria, ¿ya? Entonces, en el periodo de Frei Montalva, entre el 65 y el 70 se expropiaron en todo el país 1.319 predios, ¿ya? Lo que equivalía a 3.408.788 hectáreas. Perfecto. ¿Ya? De esas 3.400.000 hectáreas, ¿ya? 150.000 pasaron a los mapuches. Perfecto. El resto pasó a privados, llámese personas o empresas. No, se pasaron a las comunidades mapuches. No, pero la diferencia, el resto. El restante sí, pues.
Sí. Los mapuches reclamaban que ellos querían por lo menos... no, perdón, me equivoqué. De los 3.400.000 hectáreas que se expropiaron en el periodo de Frei Montalva, solo 1.443 pasaron a los mapuches. Ya, de los 3.100.000, perfecto. Sí. Pero los mapuches decían que tenían que haberle pasado 150.000. Ahí está, por eso más adelante, 150.000. Los mapuches decían que por lo menos 150.000 tierras tendrían que haber sido de nosotros. Eso es lo que nos deberían haber restituido. Ahí tuvimos una oportunidad. Claro, y no pasó nada. Y eso se lo pasaron así como ya para que digan que nosotros hicimos algo, porque los mapuches en las reformas agrarias nunca se les consultó, nunca aparecieron los mapuches en las reformas agrarias, nada. Pero se les dieron tierras como para decir, ya, les restituimos tierras, que tampoco era ni siquiera el 10% de sus tierras, ¿ya? Sí, sí. Y finalmente la radicalización del proceso viene con la reforma agraria del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende Gosse, ¿ya? De 70 a 73. ¿Ya? Aquí hubo una reorganización económica y social del sector completo, ¿ya? El campesinado empezó a tener un rol mucho más participativo porque ya venía con la sindicalización campesina de la ley que hizo Eduardo Frei Montalva, y de los 34 meses que duró el gobierno de Salvador Allende, que ya sabemos que no llegó a fin, se expropiaron 4.490 predios. Sí, ¿ya? Eso eran de privado, por lo que yo tengo entendido. ¿Ah? Eso ya eran de privado. Es que lo que yo tengo como concepción es que primero fue con la iglesia, después fue con el Estado y después fue con privados. Sí, porque las tierras de la iglesia que pasaron a la iglesia, que la iglesia les entregó, pasaron al Estado, al fisco también, tierras fiscales. ¿Ya? Bueno, los 34 meses que duró el gobierno de Salvador Allende, se expropiaron 4.490 predios. ¿Ya? ¿Correcto? Lo que da un total de 6,6 millones de hectáreas. Perfecto. ¿Ya? De esas 6,6 millones de hectáreas, Allende le restituyó a la comunidad de mapuche 80.000. ¿Ya? Fueron más que la de Frei Montalva, pero si seguimos viendo, todavía no llegamos a las 150.000 que el pueblo mapuche pedía. Perfecto. Así que nos siguen faltando tierra, pero por lo menos llega un poco más. Claro. Pero le entregó, el gobierno anterior le entregó 140.000 y ahora Allende entregó 80.000. No, ellos, los mapuches, pedían 150.000 tierras. O sea, 150.000 hectáreas. Pero el gobierno de Frei les dio 1.400. Ah, te entiendo, ya. Y después Allende le dio 80.000. Le dio 80.000. Entonces ya tenemos 81.400. Claro. De las 150 que ellos decían que eran de ellos, ¿ya? Perfecto. No se les restituyeron a 150.000, no llegaron a las tierras que ellos querían, pero sí se les restituyeron igual algunas tierras, ¿ya? Pero, como todos saben, el gobierno de Allende no terminó de la mejor manera, tanto para Allende como para todo el pueblo chileno, porque vino una dictadura cívico-militar, producto de un golpe de Estado en el 73, y como toda dictadura cívico-militar, se hizo todo de forma autoritaria. Entonces, lo que pasó en la dictadura se le llama contrarreforma. ¿Por qué? Porque todo lo que se hicieron en todas las reformas para atrás, de las expropiaciones de tierra y todo eso, chao. Se borra, se deshizo, y de las casi 10 millones de tierras expropiadas en todas estas reformas agrarias de estos presidentes, se revocaron 4,5 millones. ¿Ya? A eso se suman tierras que se transfirieron de organismos públicos y fuerzas armadas también al Estado, ¿ya? Porque recordemos que aquí agarraron de todos lados, ¿ya? Sí. Y significó que el 60% de las tierras que se expropiaron, ninguna se entregó al campesino. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en la dictadura militar, el 28,4% de las tierras se devolvieron a los dueños antiguos. Ya. A los latifundistas o hacendados, como quiera que se les llame, que eran los que tenían las mayores tierras, se les devolvieron a ellos. O sea, principalmente colonos, podríamos decir. También, sí. El 38,5%. O descendientes de colonos. O descendientes de colonos ya. También, sí. El 38,5% fueron rematadas
o entregadas por decreto, perdón, o entregadas al Estado, se remataron o se entregaron al Estado. Perfecto. ¿Ya? Y solo el 33,1% se repartieron entre 40.000 campesinos. Así como ya, para que digan que igual le entregamos a los campesinos, ahí tienen un pichintún de tierra. ¿Ya? Pero algo importante es que aquí se le quitaron todas las tierras que se le habían restituido a los mapuches. Perfecto. No se le restituyó nada, se le quitó todo. Y además, en un decreto que dictó en 1979, disolvieron las comunidades mapuches. Y ya las disolvieron, ya. Okay. Las disolvieron, aquí ya no existen los mapuches, y aquí también hubo, como se sabe que pasó la dictadura militar, mucha matanza, mucho asesinato, mucha tortura, mucha desaparición, y a los mapuches les pasó igual, ¿ya? Sí. Por eso también se disolvieron las comunidades mapuches aquí en la dictadura militar. Y algo que ocurrió es que la dictadura de Pinochet entregó tierras a empresas muy grandes, y aquí es cuando nacen las forestales. Perfecto. Con las que tienen los problemas al día de hoy los mapuches, que son las que arrasaron con todas las tierras, con todos los bosques, con todo, para poder poner los pinos. Y sacar sí, de hecho, Carlos nos agrega, nos dice, por eso la reforma del macetero, por lo que tú hablabas efectivamente de Alessandri, te confirma, claro. Y agrega que el restante, sobre Alessandri está hablando, no se pasó hasta que llegó una dictadura cuando se liberalizó el uso y el usufructo de tierras. De hecho, nos agrega con la reforma de Frei Padre, esas tierras quedaron en manos del Estado, o inicialmente. Claro, como lo dijiste tú. Claro, como estás acotando tú. Perfecto. Perfecto, entonces esta es la situación actual de la que ya... De la que aquí hablamos un poco más de la actualidad, claro. ¿Por qué? Porque... La actualidad como tal. Claro, porque en la actualidad ahí ya se le entregan las tierras a la parte donde más tienen problemas los mapuches, que fueron a las forestales. ¿Por qué? Porque las forestales arrasaron con todos los terrenos para poner pinitos, para poder hacer papelito, ¿ya? Sí. Y todos saben que el pino erosiona la tierra. Es que no es autóctono de acá y consume grandes cantidades de agua también. Claro, entonces por eso ellos han tenido mucha pérdida de tierras también, en el sentido de que se les erosionaron muchas tierras, no han podido seguir sembrando, no han podido seguir haciendo su vida normal, su producción con la que ellos viven. Su vida tradicional, podríamos decir, claro. Su vida tradicional. Su vida tradicional, con la producción que ellos tenían. ¿Ya? Bueno, ya para tratar de ir finalizando, porque nos hemos extendido bastante, existe el Tratado Internacional de los Pueblos Indígenas, que este es un tratado que se ha peleado bastante ahora en la actualidad, de que se debería, muchos dicen que se debería respetar, que es un tratado que se hizo en el 89, en Ginebra, ¿ya? Sí, sí. Pero Chile lo ratificó en el periodo de Michelle Bachelet, ¿ya? En el 2008. Y entró en vigencia en septiembre del 2009, recién ahí. O sea, un tratado del año 89, que, bueno, evidentemente ahí estábamos en un periodo de transición, se ratificó recién en el país en el 2008. Y se empezó pero igual es importante destacar que se demoró 20 años en democracia de ratificar. Es importante destacar eso. Y entró en vigencia en el 2009, ¿ya? Lo fundamental de este convenio es el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas, ¿ya? Y que los gobiernos, al firmar este tratado, los estados reconocen el derecho sobre las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas originarios, así como el derecho de sus propias prioridades en el proceso del desarrollo. O sea, aquí queda súper especificado que ellos reconocen el derecho de los indígenas sobre sus tierras y los recursos naturales. Por lo tanto, este tratado no se está cumpliendo. Por eso los mapuches pelean mucho con este tratado, por eso lo utilizan mucho. ¿Ya? Ahí vemos que el artículo 2 dice, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y garantizar el respeto de su integridad, cosa que todos sabemos que ahora no está pasando. Por lo tanto, por eso se pelea mucho este tratado, ¿ya? Entre muchas otras cosas, porque no nos vamos a alargar hablando tanto, este tratado también habla de que tiene que haber mucha comunicación, de que tienen que sentarse a conversar ambos, de llegar a acuerdos, tienen que haber muchos acuerdos entre los pueblos originarios y el Estado, cosa que aquí tampoco pasa, ¿ya? Entonces, por eso se pelea mucho este tratado internacional,
que hay poco conocimiento también en el país de qué es lo que se trata, y veamos si O se sea, respeta o no igual, se o sea, igual poniéndome como en el contrapunto, igual en términos, o sea, supongo que estas son citas del artículo, igual es complejo porque el tratado lo que te invita es a respetar lo que tienen, no sé si implica lo que tenían, ¿me entiendes? No sé cómo se resolverá esta situación, porque tal vez por ahí viene el tema del otro lado, que el Estado te está diciendo, oye, te respeto lo que ya tienes. Tal vez está como en esa parada la situación, porque si no restituir hacia atrás igual es complejo. O sea, estoy pensando, no sé, pues los diaguitas, insisto, los diaguitas tenían toda la parte norte, Antofagasta está bautizado en nombre de diaguita, entonces volver hacia respeta. atrás igual lo hace más complejo. Claro, el problema es que aquí, si fuera como dices tú, que entonces respetemos de aquí para adelante, tampoco se está haciendo. No se está Claro, respetando de aquí para atrás, pero tampoco se está respetando de aquí para adelante. Y ese es el y- problema, perfecto. porque vemos las ocupaciones, o sea, hablamos de la ocupación de la Araucanía en el 81, 83, cuando incendiaron predios, quemaban casas de los No, mapuches. sí, pero eso fue antes del tratado. Sí, pero estamos viendo lo mismo estamos viendo que está pasando lo mismo ahora. Ah, claro, claro, Entonces, claro. del 81 O sea, hasta presumiendo el que es el 2020. Estado, porque hasta el momento eso igual, insisto, quiero hacer el contrapunto nada más, tiene que ver con que hay que definir de cómo resulta este tema, porque también hay extractos de comunidades mapuches que te dicen que, oye, los que hacen atentados no son mapuches, también ellos, entonces hay una investigación importante que falta Sí, hay una investigación realizar. súper importante. Hay pueblos, hay comunidades mapuches que es posible que puedan hacer alguno que otro atentado, que son como las más radicales, y que la mayoría de los mapuches no están de acuerdo con esas comunidades porque ellos no quieren solucionar el tema de esa manera. Pero en la mayoría de los casos se ha, eh, se ha dado cuenta de que hay mucho montaje. O sea, Sí, si podemos ver hace un par de semanas atrás, no me sí, podéis poner una bomba molotov en una taza. O sea, yo no sé cómo vaya a tirar una bomba molotov adentro de una taza sin quemarte. Pues no entiendo como que, es verdad. igual, así como para arreglarla, después dijeron, no, encontramos hasta otras bombas molotov. Y eran unas molotov hechas en una cerveza austral. Y estaban con la tapita esta que no está para rosca. Entonces, ¿cómo tirar la molotov así? No entiendo. Y Claro, nadie que toma cerveza austral va a gastar una austral para poder hacer una molotov. O sea, sí, sí. es Bueno, no, que no, no quiero hacer propaganda, pero sí, generalmente no, usan no otras es por marcas. hacer propaganda, pero y de hecho y después como para tratar de arreglarla la seguían embarrando más, hicieron bombas molotov en botellas de plástico. Entonces ahí sumá y seguí, ¿cachai? Es Claro, como, no sé, por último, no sé, pues también se puede ver que, que mucha gente discutió que cuando quedó el estallido, la embarrada con el estallido social acá en octubre del año pasado, se viene todo el contingente policial para acá, pues. claro. Y no hubo noticias de nada, de ninguna quema, de ningún conflicto en las comunidades mapuches, allá en la Araucanía. Pasó, entonces todos decían, claro, están todo el contingente policial acá y ahora no hay ningún problema, no sabe nada en territorio mapuche. Entonces son muchas aristas. También podemos recordar que tenemos, no sé, lo que pasó con la cuestión del este proyecto Huracán de los carabineros que se dieron cuenta de la Sí, operación sí, Huracán creo que se llamaba, sí, 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 de que ellos mismos tuvieron que decir no, que habían puesto datos falsos, que tenían sí, como un sí. hacker y no sé qué pasó. Entonces, No, no, tenemos hay un montón de cosas horribles que pasaron sí. y que da para pensar si realmente son 100% los mapuches o no, porque la Lo que mayoría pasa de las cosas que se han ido sabiendo es todo lo contrario. Lo que pasa es que todo esto va en sintonía un poco con lo que hemos venido conversando en todos los programas, que va en relación directa con el cuestionamiento de las instituciones que están siendo cuestionadas a nivel mundial, no solo acá en Chile, en todo el mundo se están levantando situaciones contra las instituciones, por no decir gobierno democrático o no democrático, pero se está levantando esa situación y eso lo hace muy complejo, porque todo este cuestionamiento habla de que hay una irresponsabilidad a nivel institucional muy grave y que peligra de cierta forma nuestro modelo, como lo conocemos, modelo
modelo social, político-social, estoy pensando en términos democráticos, instituciones, si esto es un sistema de representantes más que democrático, entonces hay todo un cuento. Mira, de hecho, Carlos también nos agrega, nos dice, te complementa un poco, te dice, entonces dentro de la situación hay que entender el conflicto mapuche en tres ámbitos. No, él nos agrega, nos dice eh, uno político, la idea de nación mapuche con territorio propio, el otro económico, social, donde deriva también la existencia como pueblo, nación mapuche, y el otro como consecuencia cultural, que integra a todos los demás ámbitos que quedan reconocidos por el pueblo, de hecho, por el pueblo mapuche. De hecho, te quería agregar acá la última lámina que tenemos, que es la de las Claro, justamente se puede ver demandas, ahí. sí, las demandas mapuches, que serían las actuales, las vigentes. Claro, que son las principales demandas que tiene el pueblo mapuche. Que la primera es el reconocimiento constitucional de los derechos mapuches como pueblo distinto, ¿ya? Como pueblo Sí, sí, distinto, con símbolos e historia compartido y una propuesta específica de futuro político. Ellos sí, son mapuches, no chilenos, sí, ¿ya? sí, Eso es lo que es una de las principales demandas y que lo respeten. O sea, nosotros tenemos nuestra bandera, tenemos nuestra religión, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestros territorios, tenemos. Y todo esto lo compartimos entre nuestros clanes, entre todos nuestros mapuches, entre nuestras claro, familias y reconozcanos como tal, porque no lo hacen, ¿ya? claro, La otra demanda, como bien dice Carlos, es la recuperación de la autonomía política y organización de las instituciones. Por ejemplo, ellos quieren tener su parlamento autónomo mapuche con el que dialogar, como por ejemplo los parlamentos que hablábamos al principio, ¿ya? Que era el parlamento mapuche con el parlamento de la corona española que se juntaban y hacían un tratado. ¿Ya? O el Parlamento mapuche que se juntaba con el Parlamento de Chile y se juntaban y hacían un tratado, ¿ya? Eso es lo que están sí, hablando sí, ellos, ¿ya? Por eso dice que permita la autodeterminación y la participación de los indígenas alrededor del Estado, ¿ya? No dentro del Estado, alrededor, porque ellos sí, quieren ser sí, reconocidos como autónomos, ¿ya? Y evidentemente la más importante de todas, que es por lo que estamos hablando acá, que es la restitución de los terrenos ocupados históricamente por el pueblo mapuche, incluyendo el control y la propiedad sobre los recursos territoriales, agua, suelo, subsuelo, aire, bosque, animales, etcétera, respecto al sistema normativo mapuche ante la reforma del Código de Procedimientos Penales y el retiro de las empresas forestales del territorio mapuche, porque las empresas forestales del territorio mapuche han hecho mucho daño. De hecho, también existe ahí una enorme discusión de que muchas de las quemas son de las mismas forestales, porque después mágicamente todo ese territorio que está quemado se ocuparon las forestales para seguir plantando arbolitos. claro. Y Entonces, aquí, y aquí es esta lámina, Catalina, que nos está mostrando también el proceso de pérdida de territorio. claro, aquí ya hablamos de, bueno, para finalizar todo esto, aquí en esta lámina se puede ver cómo era el territorio mapuche y cómo fue el proceso de la pérdida de este. Aquí tenemos América, para que ahí cuando hablaban que era Chile-Argentina, ¿ya? Todo eso Claro, era claro. mapuche. Y después ya acá nos vamos eh, a Chile solamente, que empezamos en el año 1440, cuando yo te decía al principio que partía desde más o menos La Serena, ¿ya? Sí, sí. Y llegaba casi hasta Chiloé, ¿ya? Después con toda la colonización española, en el El año tratado de 1641, 1641, claro, ya bajamos de 31 millones a 10 a 10 millones. millones de hectáreas. Claro, y ya en el año 81-83, con la mal llamada pacificación, que en realidad es la ocupación de la Araucanía, como dijimos anteriormente, pasamos de los 10 millones a los 500.000. Claro, Y después, en el año 79, con la contrarreforma a la dictadura cívico-militar de Pinochet, pasamos a 350.000. Y claro. después, como empezó el conflicto, y empezaron a agrandar tierra, y empezaron a llegar las forestales, y empezaron a llegar más Y en democracia, colonos, y en y en democracia, democracia, ya para el año 94 íbamos a 300.000. Pues imagínate cómo estamos ahora en el 2020. claro, claro, una imagen dice mucho, dice bastante, Una dice imagen que bastante. dice bastante porque en realidad nosotros estamos muy acostumbrados de repente a ver este mapita cuando te muestra la ocupación de los judíos en Palestina. Claro, Y que todos dicen, oh, mira, los judíos cómo han ocupado Palestina y le han quitado la tierra a Palestina, pero ya, en tu país también pasa. claro, Y hay que así lo tomar, están quitando la tierra. como sociedad tenemos que tomar una postura, está bien complicado porque por lo que yo veo, las exigencias son ambiciosas, tal vez
presumo yo, están jugando un poco a tirar el tejo pasado para poder negociar un poco dentro del margen, porque va a ser bien complejo que puedan aspirar a una república independiente, va a ser muy, muy complejo este tema, y también convengamos que no es un tema que solo ocurre en Chile, también ocurre en otros países con sus propias comunidades o con sus propios pueblos originarios, en particular, específicamente en América. No sé qué tanto específicamente en América, porque por ejemplo acá en América hay mucho respeto a los pueblos originarios, o sea, si tú vas a Perú, si tú vas a Bolivia, eh, allá hay todavía partes que hablan en Aymara, que hablan, que son descendientes de Inca, que ellos no, y ellos se reconocen como descendientes, ellos se reconocen originarios, y ellos les da un orgullo tremendo el tener esa sangre originaria en sus interiores, en su ser. Sí, ¿Ya? sí, lo que pasa Lo es mismo, por que, ejemplo, si nos vamos a los paraguayos, ellos son todos guaraníes, ellos no dicen que son sí, paraguayos, ellos dicen que son guaraníes, y ellos hablan español y además guaraní. Todos los paraguayos hablan guaraní, no hay ninguno que no hable guaraní. sí, pero te puedo hablar perfectamente sobre, por ejemplo, el caso de Estados Unidos con su tema indígena, que también para ellos es muy complejo, o te puedo agregar incluso el tema español, que ellos incluso después de tantos años de historia, aún no resuelven bien su tema de los reinados, el tema de los vascos, que el tema de los catalanes, también tiene que ver un poco con la misma percepción en la problemática de origen. Bueno, de hecho, Claro, mientras tanto te agrego algunos datos, nos dice, bueno, Carlos también nos agrega acá, por el problema vasco, por ejemplo, nos dice es un problema étnico, en este caso, claro, exactamente. O sea, a lo que voy yo es que no estamos lejos no es algo que ocurra solo en Chile, ocurre en otros países sí, también, ocurre en otros países. y, y lo complejo es que va a estar difícil esta solución, sobre todo por las demandas que tienen. Yo al menos lo veo complejo. Espero Sí. eso sí que se pueda resolver, obviamente lo más pronto posible. Y Ojo, pero, disculpa que te interrumpa, pero hablando del tema de los pueblos originarios de Estados Unidos, en Estados Unidos sí tienen tratados donde sí hablan de sus pueblos originarios, los Sioux y todos estos pueblos originarios que están, y ellos lo llaman, no les dicen pueblo originario, ellos les dicen primera nación, y ellos también tienen cierta autonomía con respecto a Estados Unidos, ¿ya? Ellos los tratan como la primera nación antes de los estadounidenses, ¿ya? sí, es que ya no Evidentemente, tienen república. Allá tienen claro, estados federados, entonces también es diferente. Hay otras subreglas dentro claro. de cada estado. Perfecto, pues entonces, no, yo me quedo conforme, Catalina, no sé si, le agradezco a todos la sintonía, no sé si alguien tiene algún comentario más que agregar. Yo al menos quedé perito, como se dice, con el tema mapuche, porque se entiende un poco también el contexto histórico, se entienden las razones de fondo, y también hay que comprender que esto es un problema de hace 500 años. Ahí no Entonces, llega un último comentario. es un tema complejo. De hecho, nos agrega acá Jorge, ¿no? Jorge Luis Borges, nos dice: me tocó estar en un guillatún algunos años atrás y definitivamente no se sienten chilenos, ni mucho menos quieren al de Santiago. Todos los mapuches son buenos y todos los españoles fueron violadores y ladrones. Saludos, nos pregunta. La verdad es que no todos, pero Eh, es un tema sistemático. bueno, nosotros somos los Wincas, los que no somos no mapuches, como nos dicen Sí, ellos, los Wincas. Eh, yo, como decía al principio, yo también estuve en un guillatún. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Como dice Jorge, ellos definitivamente no son chilenos, ellos son mapuches, ¿ya? Y los españoles fueron violadores, fueron ladrones, pero ellos no tenían tanta rabia con los españoles porque, como yo dije al principio, la autonomía la tenían con la corona española más que con los chilenos. Así que por eso los chilenos somos más malos que los españoles, la verdad. claro, así que no, te comprendo perfecto. Entonces nos quedamos con eso. Oye, Catalina, muchas gracias por compartirnos tu investigación, toda tu experiencia, porque la verdad es que nos permite un poco entender la lógica del tema del conflicto. Nos extendimos un poco más del 10%, ¿no? Ojo, Sí. Ahí hay harto que más. decirle a Cristian se le acabó la batería incluso. Sí, sí, harto Sí, hay más. que Pero decirle que la parte que se perdió la puede ver después. exactamente, la parte que se perdió Cristian la puede ver por las redes sociales de Sigamos la Idea. El canal se llama Sigamos la Idea, está en Facebook, YouTube, Spotify, en las principales redes sociales, y también ahí pueden ver incluso este programa
Y no solo este programa, también pueden ver los otros late con el abogado, por ejemplo, de nosotros. Hay temas de economía, salimos todos los miércoles a las 9:30. Y si quieren algo ya más para entretenerse, estamos el día viernes con el videoclub de los viernes, hablamos de películas, están otros chicos, está Javier, también está Osvaldo. Y el día martes también hay tema de noticias, también estamos saliendo varios días a la semana. Con un equipo grande y esperemos que este proyecto pueda continuar. La verdad es que el día miércoles para aprender un poco, poder entender la contingencia y particularmente si tienen algún tema que quieren que tratemos acá, contáctenos por redes sociales, Facebook, YouTube, por donde sea, y lo Hágalo vamos saber. y lo vamos a exponer, sí, denle un me gusta al programa, al canal, y obviamente compartan con sus amigos para poder desarrollar este tipo de temas. Nosotros tenemos una gran red de personas que nos pueden aportar distintas visiones y distintos especialistas que nos pueden traer esto complejo en términos muy sencillos. Ya para ir cerrando, Cristian nos dice, los felicito por la iniciativa de presentar el conflicto mapuche. Nosotros somos mezcla mapuche-español y como herederos de esa historia, mi respeto y respaldo a la nación mapuche. Ya Cristian nos agradece, muchas gracias Cristian, gracias a ti por haber participado con Muchas nosotros, gracias. muy activo. Así Muchas que gracias. eso chicos, pues no sé, ¿algo más Catalina? Bueno, gracias por la invitación y si quieren hablar de otro tema, yo soy materia dispuesta, igual vamos a tratar de no pasarnos tanto tiempo, pero bueno, evidentemente este tema era un tema que iba un poco más para largo, así que saludo ahí a los últimos comentarios, a toda la Sí, gente que nos vio, que estuvo en el chat, y eso, muchas gracias por la invitación también al programa. sí, no, por cierto, así que muchas gracias a ti y bueno, evidentemente, bueno, usualmente duramos una hora, hoy día tuvimos una duración extendida, pero el conflicto era muy complejo de explicar. En este caso lo ha meritado un poco más, pero usualmente duramos una hora, salimos a las 9:30 y bueno, también empezamos más tarde hoy día, así que hoy día fue la tormenta perfecta. Sí, Pero sí, pero muchas gracias a todos y gracias Catalina también por tu conocimiento. Así que nos vemos chicos la próxima semana. Nos vemos ya el día viernes en todo caso con el videoclub de los viernes y si no quieres algún tema serio podemos vernos el próximo miércoles a las 9:30 por el canal Sigamos la Idea. ¿Ya? Mucho éxito chicos, gracias a todos. Gracias Catalina, chao. nos vemos. Buena semana. Sí. Chao, chao.